esto a grabar. Ahí está. Todo debería ir bien. En teoría. Ya veremos. Puta, no, nunca pude quitar esa alerta. Pero eso para ver si la puedo quitar así rápido. La mierda esa de compilando no sé qué. Eh... ¿Qué sale esa alerta? Va a crecer a los 2 minutos. Esperemos que no. Ok. Dice que hay una opción. Ah, no, hay una opción con los shaders. No, pero es que los shaders los tengo quitados. No, no sé, no hay, parece. Bueno, da igual. Nada que hacer. Están viendo. Es el pretencioso, el puto Kojima, no el hijo de puta. Que este es el Metal Gear que me ha costado más configurar para que vaya bien la mierda. Llegando al punto que hay que cambiar varas en Notepad o así, digamos. Para que el juego funcione y no esté puto crasheando. Ay, qué puta sal, me va a dejar sin internet este gato, En principio todo está bien en toda esta mierda. El 3 funciona bien en el de Xbox. El 3 pruébalo en el de Xbox, Andreu. Pero el de Xbox, madre, póngame por Discord para pasarle el link. Porque, madre, no sirve con un ISO. Tiene que buscar el otro formato que es como JTAG, creo que es, madre, no me acuerdo. O si no, descargue el ISO y use un descompresor de ISOs. Porque tiene que ejecutar directamente el archivo XX del juego. No sirve con un ISO. Ya vamos a ver, partida nueva. Yo esto no sé qué dice porque me lo pone en un idioma rarísimo para jugadores que no les gusta demasiado fácil. Difícil Big Boss para jugadores, esto no. Fácil Liquid tampoco. Normal Solid, entiendo yo. Así que vamos a ver. Normal Solid. ¡Qué necio, madre! ¡Puta! Aquí a veces se laguea un poco, nada más digo. Esta es la única parte en la que el juego se laguea. Están viendo la zumba. Pica la nariz. Buffet del refugio antiaéreo. Estaba Kojima ahí al fondo, ¿lo vieron? ¿Lo vieron al hijo de puta ahí al puro fondo? Seno de cotilleos. It's the only time you'll see an octopus go fast. And I mean real fast. Really intelligent creature. Canada's total populations combined. Séptimo círculo, de mal en peor y directo a la silla de no sé qué. El famoso talento de Hollywood David Hayter consigue el 3er grado y lo suelta todo en no sé qué. Este es el actor de voz de Snake. Hola Invix, buenas tardes. Este es el actor de voz de Snake. What drives you? What are your dreams? Well, Quite ahí, necio. Let your dreams drive you. Oh, a message of hope to today's young people from David Hayter. I never actually said that. Vea,
Digo, vean, hueputa gallo, weón. Toda la propaganda del ejército, man. Cuerpo de armadura, escucha novato, que el sargento no te pille escateándote. Pero ahora está CSGO, tío, está cambiado, man. CSGO 2, igual que en la vida real. Y de ahí viene. Man, para mañana voy a buscar una forma de desactivar esa mierda que no me gusta que esté saliendo. En un futuro no muy lejano, en un campo de guerra, en un campo de batalla cansado, la guerra se ha convertido en rutina. Empezamos. Que vaya bien, por favor, que vaya bien. Un juego de Hideo Kojima. Esta intro me la he visto capaz unas, sin exagerar, 30, 40 veces. Sin exagerar. Solo para testear que el juego fuera bien, porque muchas veces en gameplay no me crasheaba, pero me crasheaba en esta cinemática. Así que estamos poniendo toda esta vara a prueba ahorita. Hay bajones de FPS, ya digo, de una vez. Hay bajones que no se pueden quitar con nada. Por si no es como está hecho el juego y el emulador. Esta parte de la cinemática, ¿fue usted, Jerby? Taco sombrero. Está en México, esta parte es en México. Oh. Silencio. It's no longer about nations, ideologies, or ethnicity. It's an endless series of proxy battles fought by mercenaries and machines. War and its consumption of life has become a well-oiled machine. War has changed. ID tag soldiers carry ID tagged weapons, use ID tag gear. Nanomachines inside their bodies enhance and regulate their abilities. Genetic control, information control, emotion control, battlefield control. Everything is monitored and kept under control. War has changed. The age of deterrence has become the age of control. All in the name of averting catastrophe from weapons of mass destruction. And he who controls the battlefield controls history. War. Later at Randall, sí. When the battlefield is under total control, war becomes routine. ¿Qué tal de volumen? ¿Está bien? Está viejo, sí, Snake. Claro. La gente. Empezamos potentes ya, con control de información y mierdas así. De lo que estaba hablando, me refiero. Toda la cera. Cuidado con esa transición. Cuidado con esa transición a gameplay, que poco se habla.
poco se puto habla de esa transición. Que perdón, es que estaba esa ración ahí. Man, ¿no está un poco muy alto el juego? ¿Tiene el parche? No, este es Solid. Solid pero viejo, entiendo que es. El otro era Big Boss, tipo Jacobo. Usted se perdió todo. Usted está mamando. Este no es el mismo del 3. Son dos personas distintas. Vean lo que se puede hacer en este juego. Uno puede caminar cuando va agachado. Se puede mover. No se tira al piso de una vez el hijo de puta. Sí, mamando usted. Súper útil esa sección de gameplay. Jerby, yo creo que este es el más exagerado en ese tema. Paco, de esa línea temporal, tipo, piense que esa vara no se activa, tipo... No es de que... ¿Cómo lo puedo explicar? Se activa en un momento random, bro. O al menos eso entendí yo. O me suena que habían dicho que este man no le hizo efecto. Creo, puede que esté mamando. Pero me suena que habían dicho eso. Cuchillo aturdidor. No, aturdidor no. ¿Cuchillo qué? Ah, sí, aturdidor. Ah. Uy, mira. Acá. Ok. Esto lo activo desde el menú. ¿Se man no le puede agarrar la munición? Se me tira un arma. El mae rusheando, bueno, rusheando no, acercándose con un puto cuchillo en la mano en vez de la caca que acabo de recoger. Porque así es Snake. Hola Steve, buenas tardes. Sí, muchos los van a hacer con balas. Fue puta Kojima. Mucho se habla del God of War, pero esto Kojima lo hizo en un puto Play 3. Esas transiciones a gameplay, todo ese tipo de mierdas. En un puto Play 3. Uy, mira, munición. Una partida más para el platino, madre, fue puta, que aguante. Que aguante para el puto juego. A ver por acá. Puta. Toda esta parte es que ya me la sé porque la jugué como 27 veces. Se mantiene el sonido. ¿Qué? Puta, no le pude dar.
Se está... Tenía un cuerpo como en la boca, iba a decir, pero lo tenía como prensado. Se la pela tan tranquilo el hijo de puta, güey. Véalo. Old Snake. El hijo de puta no deja el cigarro, weón, eso sí. No tiene nada de sentido esto que está pasando. Puto Kojima. La caja, ¿la vieron? Se va a esconder en la caja, ¿verdad? Hay lugar para hide. ¿Por qué lo ponen en inglés eso? Entre paréntesis ponen la traducción. Está metido en la caja el hijo de puta. ¿Qué? ¿Qué dice ahí? No hay lugar para ideo. No, bajes. Ah, debe ser yo. ¿Qué son estos bichos, man? Tiene un camuflaje. Qué pichudo ese traje, weón. Lástima que ponerle un chaleco encima lo cague, porque no... Entiendo que el chaleco no funciona con el mismo camuflaje. Metal Gear Solid 4, ahí está. Letras por Hideo Kojima, el hijo de puta hasta escribió la canción del juego. Bueno, una canción que salió. Este Ifer sí lo he probado, no en directo, pero sí, lo he probado. Tengo casi que todo configurado. Lo que me falta más es poder poner algo para poder ver el chat mientras estoy en realidad virtual. Porque qué chiste si no, ¿no? Digo yo. Es parte de la gracia, si no para eso me lo juego yo por mi cuenta. Él está directo y producido por Hideo Kojima. Y no, que no se note. Kojima apenas si participó en este juego. Sí, guardar la partida, claro. Vamos a guardar. Hola, Didier, buenas tardes. Tres días antes. Dios, veanle las manos, ¿no? ¿Y qué tumba es esa? Porque si yo tuviera que apuntar... Es lo del 3, ¿no? Lo que salía cuando le di a la X.
Tipo, es el mismo cementerio, ¿no? De donde entierran a The Boss. Véalo. Otaku. La tumba de Surco mañana por la mañana. Bueno. Otacon, even the dead have ears. Snake, we've got to go. ¿Cuántos años después es esto? You've got an old friend waiting for you. Un viejo amigo te está esperando. ¿Quién? Ocelot. No, no creo que sea Ocelot. Estaría gracioso. Proteome analysis was positive. ¿Y qué es eso? mRNA Proteome. analysis turned up negative. The wrinkled skin, the hardened arteries. Your early aging symptoms look like classic Werner syndrome. But none of the ¿Síndrome de tests qué, were able perdón? to pinpoint the cause. So, O sea que esto no es un montón de años después, sin más es una enfermedad. Un síndrome de no sé qué, que no vi bien qué decía. How rapidly the aging has progressed, I'd say a year at best, right? Un año como mucho. yeah. Oh, la puta. La hoja como en el final del 3. Let's try another doctor. It won't make any difference. I'm not an ordinary man to begin with. Not to mention Fox die. El Fox ahí, el virus. No, no entendí que era esa mierda que salía ahí. But we don't know where Naomi is. ¿Quién era Naomi? ¿Naomi de qué me suena? Naomi. Era del 1. Era la del 1, era la del 1. Pichudo, man. Snake. El presidente. Ah, no, el coronel, olvídense. El presidente me lo saqué de los huevos. El presidente era en el 2, ¿no? No, en el 3 también. Anymore, Snake. I figured El the coronel del innocent 1 es just este like también. that would be at your daughter's wedding. What are you doing these days? I'm working Ray for an Campbell, sí, organization el of del the 1. UN Security Council. The Las analysis and Naciones assessment Unidas. staff of the PNC Oversight and Inspection Committee. Yeah, I remember the resolution being passed a few years ago. Snake, I came across some information in my work. We found him ¿A quién? in the Middle East. ¿A quién? ¿Big Boss? ¿Los restos de Big Boss? I'll explain along the way. Bueno, pero explíqueme ya, hijo de puta. Got to stop him now. Ok, no era. A Sol, no. It's too late. ¿A Sólidos uno lo mataba en el 2? No, ¿verdad? Liquid's made his move. Liquid, We ah. found him. La He's puta. preparing to unleash his insurrection. Liquid is lying in wait in a Middle Eastern war zone. Track him down. Ok. Tienes ahí por sin traje de invisibilidad. El traje de invisibilidad está desde el 1, Jacobo. Desde el 1. Lo que pasa es que en el 1 lo usaba Otacon. Y así el mae se iba moviendo por todas las instalaciones sin que lo vieran. Pero lleva estando desde el primer juego. Two eggs today? Holidays must have taken the day off. Y desde el primero ya habían androides y mierda así. Tipo Metal Gear, ¿qué es al final? 590-360-5305. Sí, el que va cronológicamente primero entiendo que es el 3. 46652. Luego, tipo, en tema de Metal Gear Solid, tipo, va el 1, el 2. El 3 es el primero. Y entiendo, tipo, si fuera en orden de este Snake en particular,
sería sol líquido, ojo. Sería 1, 2, 4. Entiendo. Porque entiendo que Solid Snake no aparece más. Luego de este. Madre, capaz los números esos son importantes. ¡Ojo, el codec! Qué dicha, madre, porque en el 3 no estaba el codec. Véalo. La nanocomunicación tampoco estaba en el 3. This is Snake. Do you read me? What's the situation? I'm just inside the city limits. This place is crawling with lizards. Ah, AT Corps' unmanned bipedal weapons, officially designated Irving by the US military. They've spread like wildfire among the PMCs. There are more of those things now in service than tanks. They've got tough armor plating and are highly agile to boot. Your best bet is to stay out of their sights. Unmanned. Okay. Pretty soon they'll have put living, breathing soldiers out of work. Even so, that's an awful lot of gecko for this scenario. Their numbers exceed the war price for that region. It must have something to do with Liquid's arrival on the scene. You really think he's here? You'll have to find the Army's operatives and ask them yourself. Oh, and Snake, I went ahead and used the Mark II to scout out the area before your arrival. You'll find it up ahead. Mark II? It's a remote mobile terminal. Sonny and I built it. The Mark II will provide you with a map of the area as well as any battle situation data. You should find it before you do anything else. Okay. Okay. Got it. The rendezvous point is marked on your map. I'll be waiting for you there. Este va justo antes del Rising. Ah, ok. Octocamo, un traje de camuflaje avanzado inspirado en la capacidad de imitar el del pulpo. Si el portador se queda quieto, tumbado o no se mueve cuando se pega a una pared, el traje puede imitar el color y la textura de la superficie de la pared y el suelo, engañando cuando se mira a simple vista y con sensores infrarrojos. A ver, vean, entonces si yo me quedo aquí, tengo que poner el cubierto o algo. Así. Ahí. Qué fichudo, man. Vamos a ver si hay algo por acá. Pero hay un montón. Tipo, yo me voy a jugar este, el Rising y el 5. Y ahí cuando me pase el 5 yo doy por concluido la Metal Gear, digamos. Pero está el Peace Walker, por ejemplo. Está el Metal Gear 1, Metal Gear 2, Solid Snake. Y no sé qué más. Praying Mantis, ven. El Survive es del 5, subnormal, Jaco, imbécil. ¿Se había pasado a todos? Ninguno lo había jugado. No me había terminado ni un solo Metal Gear. Esta es la primera vez que me paso todos los que hay. El que más he jugado es el 5. Pero nunca me lo he pasado. He jugado como 6 horas, 7 a lo mucho. En Play y lo jugué hace años ya, man. Que me lo prestaron. Hace un vergazo de tiempo. Compresa del arsenal, comprimidos médicos, efectivos contra los dolores musculares, dolores en las articulaciones y moratones. ¿Okay? Tras tomarla, tu nivel de psique mejorará. Abre la ventana de objetos y pulsa el botón OK para tomarla. ¿Okay? El 5, sí, el 5 lo regalaron, man. Vean esto. Neither side is your enemy. There's no point whatsoever in you getting into a fight. Got it? Me voy moviendo súper lento, digamos. ¿Escucharon lo que dijo? En esta guerra no hay bandos, digamos. Bueno, al menos para nosotros. Vamos tras Liquid y ya está. El resto no nos importa. Ese man no se quiere quitar de ahí. Se me bien cagado. Déjelo. Fue puta cochino. Aquí, en todos los testeos que hice, se me movió como 7 veces. Bien, este no se bugueó. Freeze.
Vean esto. Uy, MK-17. Fusil de asalto. Prepáralo con el botón L1 y dispara con el botón L1. Las armas esas están bloqueadas. Es de lo que nos habían dicho antes, de que tienen varas de identificación de que solo este soldado la puede disparar. Vean esto. Find what you're looking. No muestra que se come el lore como folla Snake. Estaba mejor sin saber eso, Jerby, la verdad. A ver que aquí hay gente más adelante. Ah, mira, lo pude haber guardado aquí. Aquí la cámara está bien, ¿verdad? Aquí la cámara no tapa nada. Área siguiente, Oriente Medio, zona roja. Ok. Más, en este juego voy a estar guardando cada poquito tiempo. Porque la verdad me da miedo que crashee y perder mucho de la partida. Entonces cada cierto rato voy a estar guardando. Cada que me acuerde diga, uy, vea, aquí hay una ración. Ah, no, una caja de cartón también, mira. Ah, pero aquí uno también. ¿Se acuerdan del 3 que uno lo tenía que activar aquí? Es lo mismo. No estaba en Perú, Jerby, no. Lo siento mucho. El iPod. ¿Están listos? Los que vieron esta hora en Discord ya se hicieron un spoiler, pero... ¿Cómo me devuelvo? Vamos a poner la canción de Jacobo. Qué asco. Qué asco esta mierda. La voy a quitar, espérense. Nada más era para hacer el chiste. ¿Cómo lo quito? Ya. A ver. Que no sé qué música hay. Snake, press the crawl button while running to execute a roll. Jerby, no creo. Dodge enemy attacks and get past small gaps and obstacles. Voy a quitarme el iPod. Me voy a poner la caja, man. No me puse la caja en... Caja... Y aquí la compresa. Una del Post Malone, ¿se imagina? Uy, puta, que me equivoco de botón. Granada de fósforo blanco. Un efecto incendiario. Esta es la misma que estaba en el 2. En el 3. Qué dolor, mae. Suena como le revienta un huevo. Regain. Sabrosa bebida con propiedades rejuvenecedoras. Tras beberla, tu nivel de vida y psique se recuperará. Abre la ventana de objetos y pulsa OK para consumirla. Ok. No, 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 no. Puta, le duele la espalda al hijo de puta roco este. Tengo que abrir esto primero si lo quiero guardar aquí. Lo despierta el mamón, es que me equivoqué, güey. Ahí está. Hay armas que están bloqueadas. Ves, sí, las dos que acabo de recoger y de bloqueado. ¿Cómo será que uno las puede desbloquear, mae? De que para el... Sí, en el 5 se puede. En el 5 sí que se puede, Jeremy. Pero no le voy a poner una canción de Post Malone, weón. No me joda, ¿qué sentido tiene?
Por, madre, me parece que le quita un poco la gracia. Llegué mucho, hijo de puta. Tengo una ración. Voy a intentar colarle ese madre. Huh? What's the enemy? Madre, no me joda. Seas pinga. Uy, vale que nadie se dio cuenta, weón. No, 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 usted no vio nada. Espérese. Que viene. Ya. Uy, mira, otra oración. Bueno, una compresa. Ay, puta, qué susto me pegó. Cago en la mierda. No sé si me conviene pelear. De cuando caen las bombas. Man, ni le he puesto cuidado, la verdad, a eso. Qué par de... Qué poco de mamapingas estos manes. ¿Me perdieron de vista? Fue puta mierda, ¿en qué momento se convirtió esto en COD? Ay, pero ¿cuántos? Son un vergazo, me voy a intentar esconder aquí. ¿Qué pasa acá? No me ven. Está en la nuclear, no creo yo. Es la basura de... ¿Qué? Por la tercera persona es la basura del lugar... ¿Qué? Ah, ya entendí de lo de COD. Esperar a que se quite la vara de precaución para poder salir. Vean, les huele estrés, weón. Es que el hijo de puta está viejo. Si me mando esta vara. Bueno, no sé. Acabo ese argumento de Jerby. Lo siento mucho, pero creo que respuesta no tiene. Picha.
Understood. The state of alert has been lifted. Resume positions. Puta, pateé algo ahí. Bien. Pero todo desconocido en los datos, ¿sí vieron? It's me, Snake. Snake, it's Déjalo. me. Otacon. Sorry to keep you waiting, Snake. Allow me to introduce Metal Gear Mark II. Y la animación. That's right. Just like Rex. Metal Gear Mark 2. Uy, ve, y le recuerda al primero. But this gear's not a weapon. It's a remote mobile terminal designed to provide you with operational support. Qué pecado, se cayó. You. I'm in the Nomad. Where else? I'll be watching you through the Mark II. Wish I was Okay. good with gadgets. Hey, I'll be with you in spirit. Anyway, because you had to dress up as a militiaman, I had the Mark II bring you some goodies. Ok. Starting with this. Put it on your left eye. Looks like an eye patch. I call it the solid eye. Solid An eye. all-purpose goggle that displays radar images and other data in 3D. You can also switch A it la over to puta. light amplifying night vision. Va a hacer zoom. The rebels are out there. It looks like they've got the government's PMC troops beat, at least in numbers. And this is their home turf. Snake, I know this is a sneaking mission, but you'll need to protect yourself. Igual no es como que me lo vaya a hacer en sigilo. ¡Ojo! ¿Cuál es esa? ¿La Mark 2? Del primero. An operator. I installed a suppressor. And here's a tranquilizer gun. Esa sí. La Mark 2 del DayZ. How thoughtful. It predates the implementation of the system. By some miracle, it was never recycled. It's getting tough these days finding decent guns that aren't controlled. Qué pecado. You coming? Of course. I'll follow you wherever you go. Like this. I'll activate stealth so it doesn't attract any attention. If you need Ah, it, se hace just bring up invisible, the véalo. button menu. Got it. Snake, the informants who said they saw liquid here should be a little further up. Head for the rendezvous point. I've placed a mark on the radar in the upper right corner of the solid eye. It's a war zone out there. Stay on your toes. Robotillo, no, Jerby. Pistola Mark II. Pistola silenciosa calibre 22. Dispara balas anestésicas. Ok. Operador. Pistola automática del calibre 45. Sólida y gafas multiuso que combinan las funciones de diferentes dispositivos ópticos y proporciona gran información táctica. Un texto, perdón, coloreado aparecerá en la pantalla para indicar, para indicar, supongo, la organización del soldado del vehículo. El texto azul representa un aliado, texto rojo representa un enemigo. Ok. Metal Gear Mark II. Terminal remota móvil que sigue a Snake y que le proporciona ayuda en la misión. Equípate con ella desde la ventana de objetos para activar el control manual, útil para mandar el utensilio al lugar de Snake. Snake, it's kind of a schlep, but I've sent you data on an alternate route. Follow the mark on your radar. Mira. Las marcas que salen ahí, a ver. The Mark II is more than just a communications terminal. Se It's got a lot of estira. other functions as well. Uy. Try taking it for a spin. See for yourself what it can do. Ah, y se activa el camuflaje. Ven, y tiene batería.
¿Qué más puedo hacer con esto? Nada más así, le activo esta vara. Solid Eye. Visión nocturna. Modo de vista normal. Modo de prismáticos. Ok. Dronear en Rainbow Six Siege para el sigilo tiene que estar súper bien esa mierda. Pues la tengo que pasar por en medio de este reguero de malparidos. Ve, y me marca las cosas también para agarrar balas y tal. ¿Qué es esa mierda, weón? Uy, una erosión, espérese. Eurobeat, a mí me salió un video de un man que tenía TI con mí, pero esa no sé si será del juego. Esa me creo que sea del juego. La gran puta. La reverenda mierda. No me ha visto. Man, entre toda la balacera y de verdad me ve a mí. Man, me estoy quedando sordo, por cierto. Estos son míos, sí. Okay. Un reproductor de música. Ya normal, a ningún juego le viene mal. Man, lo oscuro de qué, se ve perfecto. Milicia, los azules son compañeros, entiendo, ¿no? Sí, ok. Pero hijo de puta, ¿por qué me salen azul entonces? Uy, mira, tiene láser. Pero pedazo de hijo de la gran puta, venga. Mientras entrego una pizza. ¿Con qué botón se recarga? Ah, con círculo, ok. Halo directamente no se considera juego. Sí, Halo es una serie, weón. Que es más trascendente. Sí, claro. Por eso lo juegan como 1000 personas. ¿Puedo pasar? Qué mierda que no pueda pasar por ahí, weón. Lo que me marca aquí son las gallinas. Puta. Puta, esto no está... ¿A dónde? A la mierda, no había visto este. Me tienen a gente aquí. Más bien lo mato, ¿no? Digo yo, tipo, no sé. Ya están hechos picha. ¿Se lo va a pasar no letal? No. No, tampoco. Ya he matado, digamos, Marco, lo siento mucho, man. Pero nada, buenas tardes, ¿cómo está? Ok, déjalo, yo creo que ese man quería morir. Música. Team of Tara, de Metal Gear original. Música de infiltración también conocida como tema de Tara, porque Hideo Kojima expresó verbalmente el ritmo de la canción como Tara. Los voces a no letal, ¿para qué? ¿Qué me dan por hacerme no letal? ¿Tiene varios finales o algo así? No.
integral podcast. Recorded at Konami HQ in downtown Tokyo, this is your host, Ryan Payton, for the exclusive in-game broadcast of... Hay trofeo y muñeco. Entonces... Está la canción, güey, puta Kojima. El Project en el iPod. Yo creo que no se puede, man. $45 ACP, como en el DayZ. ¿Será que el mae me pasa aquí a la par? Venga. El silenciador. Uy, esta no tiene silenciador, ¿no? Entiendo yo. Tipo, no se escucha, pero no se le gasta, es lo que quiero decir. Puta, qué sensibilidad más mierda tiene este juego. ¿Dónde pasa este man? Le dolía, ya me doy cuenta. Rata. Un RPG. Me juego un huevo que está bloqueado. Está bloqueado, bueno, paso a tener solo un huevo. De la época, madre, fue una víctima más de la época donde todos los juegos tenían el filtro amarillo, pero ¿qué se le va a hacer, man? Pero me está gustando. Sí. Pero se me olvida que uno aquí ya no puede hacer eso de quitarse el arma y volvérsela a poner para recargar. No, oración. El CQC. Más es que no me sé los controles, morco. No me sé los controles, weón. El que se aprendió a usar, sí. El que, como claro, se los paso. Madre, dígamelos así como por encima, porque no tengo idea de cuáles son. Tipo, los más importantes, ya ahí uno puede explorar. Porque yo le di al R1 y el hijo de puta hace como un amago a pegar, pero nada más. Está como muy puesto ahí. Snake, sos estúpido. ¡Jacobo! Para agarrar el arma un puto mono. Pretty sweet, huh? Whoa, hold it. Watch where you pointing that thing. Who are you? Neither enemy
nor friend. Voila. Mago. You're not with the militia, and you're not PMC. I'm a weapons wholesaler. Es verdad, no puede ser, All Morco. sizes. But that Traficante de armas. all my shit. Hay una tienda. Laundered. Este mae me puede desbloquear las armas, ¿verdad? Una mierda así. Qué mero pichazo tiene el mae aquí, como en Nación. I take ID guns like the PMCs use and make some mods. Then you can use them without having to match ID. In other words, I'm a gun launderer. You can call me Drebin. Drebin? Yeah, they use that for all of us. There are more of you. All over the world. Not that I ever met any of them personally. Me, I'm Drebin number 893. Okay. Son clones o algo así. Porque para algo se ponen los números, ¿no? Entiendo yo. You ain't a registered PMC employee, are you? You need a guy like me. Consider it a welcome gift. Take it. The M4, the official carbine model used by the U.S. Army, developed from the M16 service rifle. This one's a top-of-the-line model, real popular with the big PMCs. Es piche como la desarma. Precision, not like that government issue shit. It's free-floating, of course. Relax, that barrel's clean. Is the hider CQC compatible? The beauty of this sucker is that it's got a lot of custom. Ahorita lo pruebo, Morco, mae. Muchas gracias. The way you want to meet your everyday needs. Flip-up sight, rail system. Not bad. Yeah, well, you know, I get a lot of noobs around here. And if you need them, I got a wide selection of aftermarket parts as well. The frame's pretty rigid. Puedo poner miras. No rattle. Go ahead, give her a squeeze. I can't pull the trigger. Really? That's weird. What's weird? Wait, I got it. I bet you're using an older generation of nanomachines. Older? Una generación vieja. Sometimes they don't really jive with the new system. Seriously, who are you? Whoa, slow down. Oh, yes. My day job's working at AT Security. I'm in charge of production control. So I get my hands on all the ID chips before they even register. Have a sip. Una marca de verdad, esa de la lata, ¿o no? Don't see. From the looks of it, Que me pareció que decía Coca, pero no lo vi bien. but you ain't exactly green, neither. You've got last-gen nanomachines. So I'm guessing former U.S. Army. I don't know what you're here for. But you want to be well-equipped, am I right? So, can we talk business or what? You won't regret it. Una Puricalori, mae. Sí, se la peló el mae. Pero no se la peló, no. Seguro financiaron parte del juego. Si no, porque pondría iPod directamente. Y el icono de marca registrada. Drebin, a well-known gun launderer in war economy circles. He's a businessman who deals mainly in selling black market firearms to small PMCs and local militia. Somalia, the Balkans, Lebanon, Darfur, Chechnya, Timor, Peru, the Punjab, Perú. Kashmir, Es canon, Colombia. mencionaron Perú. This guy really gets around. How's he pull it off, anyway? You can create a non-ID gun by replacing the ID recognition chip with a counterfeit version. This enables you to bypass the ID recognition process and use the gun. The problem is that there's still a record of the chip being replaced on the system side.
Drebin's an employee of AT Security. He must have connections on the inside erasing records for him. You think the Patriots are involved somehow? I'm not so sure. If the Patriots were running the system from behind the scenes, then a weasel like Drebin would be a real pain in their collective ass. Can he be trusted? Remember, Drebin's a green collar. He makes his living off the war economy. He doesn't let emotions get in the way of business, and he never gets his own hands dirty. The only thing he trusts is money. I share your concern, but what if we keep him at arm's length? Use him only to get intel and the supplies we need. Keep it strictly business. All right. Okay. So, we ready to make a deal or what? Okay then. Sí, sí, es let's inventada. talk business. This is a war zone. There's product coming in here by the truckload. And you'll be picking up a lot of guns in the field, I'm sure. Whatever guns you don't need, I'll take and buy them off you. That'll earn you points you can cash in for services. Like what? I'll launder your ID guns, no more locks. And I can also sell you the guns I've got in stock. Let me show you. Porque tiene un mono. Es piche de controles ahorita, pero si ahorita lo veo mejor, digamos, más tranquilo. Una foto de Metal Gear. To ensure you can use non-ID guns, I'm gonna have to suppress the old nanomachines you've got in you. Otherwise, they'll interfere with the system. Here, stick yourself with this. It's full of suppressor nanomachines. Relax, it won't hurt. You're scared of needles or something? Ay, man, en el cuello, qué horrible. See? No sweat. Now you can use non-ID guns, no problem. Pero perdí la nanocomunicación. Hey, be nice to our guest. Ahí en la nalga. Step outside. Hay muchos animales de Snake por lo que veo. There you see? No problem. From now on, when you pick up an ID gun that says lock, you just let me know. You name it, I can launder it. Of course, it'll cost you. The going rate depends on the war price at the time. Man, I gotta give this shit a rest. Looks like you're doing pretty well for yourself. You might say that. What with the war economy and all, and the system clamping down on things. System codes are the law now, and control's essentially absolute, paving the way for fat profits if you're willing to bend the law. Demand keeps on growing thanks to the war economy. I sell ID guns to the PMCs and state armies, and naked guns to terrorist groups and paramilitaries. And these ID guns can't be sold on the black market. System's practically a license for us arms dealers to print money. Privatizing the military's made the PMCs big and bloated. The fatter the PMCs get, the line between civilian and soldier is gonna get real blurry. Sooner or later, the whole damn human race is gonna be green collars. More like we're all gonna be fighting proxy wars. But hey, this war economy puts the food on my table. You're a green collar too, aren't you?
Yeah, it's in your eyes. You've seen a lot of combat. What makes you think you know me? Nothing to be ashamed of. I'm the same way. I grew up here too. I got no interest in the outside world. All right then. If you need me, holla. We specialize in speedy service. Catch my drift? I have you. Ok. No, negocio del mundo. El botón X para agacharte, junto con el botón presionado saltar en el por si mantén pulsado el botón adelante al mismo tiempo. Uy, puta, qué despiche de controles, madre, no, voy a ir probando los controles poco a poco y ahí conforme me vaya acostumbrando. Tiene que ser sin armas, ¿verdad? Compatible o no equipes ningún arma, ok. Ok, con R1 presionado. Ah, ok, sí sigue sirviendo. Ah, no. Ah, no, sí, bien. But Drebin does have a point. The world depends on war, on the war economy. Can you imagine what would happen if war just disappeared overnight? Otacon, you and Drebin both mentioned something about a war price earlier. What did you mean by that? It's a kind of market price, one that fluctuates according to demand, not only for PMCs and military industry, but for the production, distribution, and energy supply networks that support them. It's been growing by leaps and bounds, and investors are really starting to take notice. As the fighting in any given area becomes increasingly intense and prolonged, the war price goes up. No doubt Drebin's rates are linked to that war price. The longer and bloodier a battle becomes, the higher service prices are going to get. To put it another way, the quieter things are, the better the bargains. Snake, we'll use the Mark II to deal with Drebin from here on out. He's what you might call a street vendor. The Mark II can act as a kind of delivery boy and connect you with him. I'm adding a Drebin menu item to the Mark II's weapon menu. Whenever you pick up multiple units of the same weapon, any extras will automatically be sold to Drebin. Any ammo that's inside Primero Eritz. Pensé que lo tenía que andar buscando. And the weapon itself gets traded to Drebin for points. Okay. You can then use the points you've earned to unlock ID guns or buy new weapons. Sounds good. We should assume Drebin has other agents collecting guns for him besides you, Snake. You know, freelance green collars who collect weapons in exchange for services? Guess I'll have to rely on him for now. Okay. Now go meet up with our informants, Rat Patrol. Ok. M4 personalizada. Ok, carabina. A ver. Con el Mark II me dijo, ¿no? ¿Qué botón? Tienda de Drebin. Ah, ok, desde la pausa, ok. La cámara que es... Ah, del Nomad. La cámara del Nomad. La otra vez estaba bailando la maestra. En las pruebas que hice. A ver. PCS M10. Tanegashima. M870. Fue puta. Mosin. Qué putas. Francotirador con cerrojo ruso. Utiliza munición especial. Capacidad para 5 balas. Revista Playboy. Fue puta Kojima Amazon. Silenciador. Para la M4. Para la... A la puta. Silenciador para... A la puta. Qué pichudo está esto, man. Tanto en precio como en daño. Muy buena es el arma. Y me venden munición también.
Ok, vamos a guardar otra vez, man, porque ya como ya dije, me da miedo que crashee. Porque este juego en cualquier punto crashea, porque está hecho con el culo, weón. Bueno, no está hecho con el culo, pero me refiero, a la hora de emularlo puede salir muy mal. Snake, hurry and get to the rendezvous point with our informants. Es un First, you'll one have to shot. get to the other side of Revista that collapsed Playboy. building. The only way across is straight through. Me la tengo que equipar. Es un objeto, ¿no? No, no es nada. Lo pone como arma. Playboy. Espérese. ¿Cómo dice que es? Suscita el interés de los hombres entre 12 y 80 años. Toma la revista pulsando el botón L1 y colócala con cuidado pulsando el botón R1. Para hojear la revista, mantén pulsado el botón L1 y R1 y entonces pulsa el botón círculo. Mira en primera persona para recuperar la physique. No me está sirviendo. Es por el lugar. Ahora. Ya la perdí la revista. La perdí. Si lo pongo así la pierdo. Ok. Sí, ok. En fin. Para quitarme esto. ¿Dónde está el M4? Ay puta, que estoy ciego. A un edificio colapsado, me dijo este mae. El Molotov. AK-102 vendido. Ah, se vende automático de una vez. Tipo, ni siquiera me tengo que meter a la tienda, ok. Ok, no está mal. Todas las armas son compatibles con el CQC, ¿verdad? Parece. Si farme a punto, sí, ya veo. Yo pensé que me tenía que meter al menú o algo para que se vendieran, pero parece que no. Madre, el volumen no está muy alto como que en estas partes, tipo. ¿Lo debería de bajar o no? Uy. Es una guerra. Yo sé que es una guerra, pero me refiero, está alto el volumen un poco. Al menos yo me estoy quedando sordo, no sé qué tal se escucha en el directo, tipo, por eso les pregunto. Ah, la gran puta. La suerte de Snake. Agárrate, huevón. Ahí. Súbase. Ah, bueno, puedo pasar así. Qué fuerza, hijo de puta. Pasar así, digamos, agarrándose con sus dos huevos. Sí, por aquí no hay nada. El poder está en el traje. Qué narración. Otra revista Playboy. Está cagando.
Kojima en este juego, ¿qué? Who's there? Go away! I'm not done yet! No, pero deja de moverlo, está cagando. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Deep Throat. Tiene toda la pinta de que ese hijo de puta va a ser Deep Throat por algún motivo, no sé por qué. No sé si al madre le pondrán algún tipo de referencia en este juego, pero... ¡Ah, la puta, vea! Reinventándose. Pero esto no se lo puede guardar en el inventario, weón. No creo, ¿no? Bidón. ¿O sí? Para meterte dentro cuando lo tengas equipado, pulsa el botón X para tirarlo al suelo. No me lo equiparon, a ver. Deep Throat murió, déjeme. Yo quiero pensar que va a aparecer. Bidón. Qué putas. Ay, Dios, puta susto. Qué hijo de putas alma, ni para testear mierda lo dejan en paz aún. Vamos a probar el CQC con este man. Ok. Madre, de haber saber eso me hubiera hecho la vida tan fácil en los anteriores, madre. El talibán para que no lo baleen. ¿Y a dónde está eso, weón? Eso no lo dejó perdido este hijo de puta. Si no, eso lo dejó perdido. En personalizar. Personalizar donde instrucciones, no. Mira ahí está el mapa. Abajo de objetos. Ah, en camuflaje. Mira. Esto. Y le puedo poner esto. No, pero espérese. Automático. Ay, ¿que a dónde? ¿No lo agarró? Ay, me imagino que no. No sabía que lo podía agarrar, tipo como fue una pelea en cinemática y todo eso. Yo asumí que eso se perdía, puta. Reguero y jueputas que hay aquí. Vergazo de vida cura la ración, man. Si no, tampoco es tan importante, me imagino. Francotirador. Lo veo. Creo que le di, ¿no? Sí. No sé si le dice más y no estoy seguro que se lo vuelan. Se pitearon a Gabo, qué pecado, man. ¿A dónde? Hijo de puta, de verdad por la espalda.
Puta, que los dos estaban ahí acostados, man. ¿Puedo pasar? Uy, mira así. Es que, man, yo nunca supe cómo se usaba, Morco. Ese era el único motivo por el que no... Por el que nunca me iba cuerpo a cuerpo. Y yo le intentaba dar al R1, pero con el R1 solo uno no hace nada. Tipo, es dejándolo estripado y varas así. Yo eso no lo sabía. A ver, me cago en su madre. La sensibilidad tiene como una aceleración rara muchas veces. Deme el arma. Vendido, ok. Puta que me quiero agachar. Esto no se puede abrir. Yo entiendo que puedo ir para arriba, ¿no? Sí. Granada, ok. Ya granada tenía, creo. Ah, que hay más arriba. Es cierto, porque había unos hijueputas en el tejado. Ay, Dios, está aquí. You gonna take it or what? Qué dolor, man. Es que como suena donde le agarra los huevos, man. Qué puto dolor. No, 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 no. Que me equivoco de botón, weón. Se los torció, man. Es que el... Puta, no hay una forma de meter a este man aquí más rápido sin tener que abrir esta vara yo por aparte. Uy, veo una pistola. Pistola con silenciador para operaciones especiales. A la puta. Que no lo despierte, huevón. Hueputa, sal. Voy a dejar ahí. Parece haber más gente. Si no, aquí ya está cerrado. Uy, no, 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 eso no era lo que yo quería. Solidad, y era esto. Voy a intentar irme por acá atrás mejor. Puta, me cago en su madre, Snake. ¿Puedo disparar con el arma del mae? Bueno, yo creo que así no me va a servir mucho llevarlo. Tiene que haber alguna forma, estoy seguro que uno puede disparar con el arma del mae. Este está bloqueado. Qué vergazo de munición me dieron, ¿verdad? Ahora que lo noto.
No había visto cuánta munición tenía por este arma. No puede hacer eso. No puede hacer el qué. Ah, lo de esto. Sí, eso es lo que yo estaba preguntando, tipo, ¿por qué luego dejó usar el codec? A la puta, ¿qué hacen aquí? ¿Cayó un gecko? Ah, no. Explotó algo, creo. Ay, Jesús. Ah, se supone que no puede. Ah, ok, no, ya entendí. Como que ataque aéreo. ¿Me puedo volar ese helicóptero? Lo voy a intentar. A la puta, sigue en pie. Ah, bueno, se va. Déjenme en paz. Qué vergazo de hijos de puta. Déjenme en paz, Mike. A este punto estoy farmeando armas. Déjenme moverme. ¿Cómo recupero las estaminas, verdad, puta? Esto, no. Ahorita veo. Te lo más rápido. Ah, con el regain. Me lo tengo que equipar. El regain me lo tengo que poner, man. Ok, esta es parte peligrosa, según entiendo, en temas de crasheo. ¿Qué pasó, Andrew? Aquí murió Zulco. ¿Por qué? ¿De qué habla? Vamos a ver, armas. Esto me lo voy a quitar, me voy a poner la M4. Aquí me pongo el regain. Me voy a mandar una ración y me voy a mandar un regain. Ya. Ah, mira, el regain también me sube vida, tiene sentido. Porque todo esto está tan vacío, como que siento que debería haber gente aquí. Me da esa impresión. Ok, por arriba no puedo ir. Ay, qué bien que va, qué dicha que no lo tuve que jugar en Play 3. Porque qué puto lamentable, madre, lo que estuve viendo, como es en Play 3 este juego. A como va, digamos, y que hecho mierda que este juego fuera exclusivo. Tipo, que dicha que existen los emuladores, pero puta, ¿qué haría si no? OG sin miedo que crashee, ya, pero prefiero tener miedo a que crashee y jugarlo a 60 FPS. O a más de 20. Esto lo puedo agarrar si voy agachado.
Sí, bien. Mina gas somnífero. Dispositivo de difusión de gas somnífero. Prepáralo con el botón L1 y colócalo con el R1. Ok. Y por ahí salgo. Nada más como una zona de paso era esto, weón. $7.20, sí. Y de hecho, lo peor es que yo veía que había algo, pero madre, no me entró en la cabeza que fuera una Claymore. Granada aturdidora. Y casi no me bajó vida, por dicha. Sí, madre, pero es que jugarlo a 720 y tal. Ahorita no lo estoy rescalando mucho por miedo a que crashee, madre. Lo estoy jugando a 1080 nada más. Aunque podría probar un poquito más, pero yo creo que no es necesario, ¿no? Tipo, yo creo que se ve bastante mejor que en Play 3 probablemente. Bueno, probablemente no, estoy seguro. Que qué dolor de huevos encontrar la configuración que sirviera, man. Porque en la wiki del juego no le dicen a uno. En la wiki del juego me refiero dentro del emulador. En la wiki del emulador, viendo la compatibilidad del juego, no le dicen a uno la opción que uno tiene que activar para que el juego no crashee. Hay unos parches para que el juego no se quede pegado a cada rato. Pero hay una opción en particular que uno tiene que desactivar desde un bloc de notas para que el juego vaya bien y no se crashee cada 20 minutos. Sí, las texturas tampoco van a cambiar mucho, mae. Pero también el hecho de que está 1080 más se nota. Tipo, uno capaz no lo nota mucho. Tipo, yo capaz no lo noto mucho porque nunca jugué el original. Pero mae, yo estoy seguro que jugué el original luego de haberlo jugado así, mae. Tengo que ir agachado, me cago en la puta. Y me da algo. ¿Es a dónde me devuelve? Ah, me da la vuelta nada más. Ok. Snake, I'm detecting a trap in your vicinity. La It's a veo. bomb that uses an infrared sensor as a detonation trigger. It's a remote control device, and I'm detecting slight traces of volatile sleep gas. Trigger it, and you'll be knocked out, so be careful. I'm picking up a faint radio signal from that thing. I'm guessing it might be transmitting its operating status in real time. I'd leave those sensors alone if I were you. Ok. Por aquí justo abajo hay una puerta. Creo que como usa... Es exactamente el mismo sonido de los pasos que en el 1, ¿no? Bueno, en el 2. Curioso. Y detrás de esas varas. Voy a entrar aquí acostado por si acaso. Mae, la vi tarde, mae. Que hijo de puta. Cada que veo un objeto tengo que ir acostado. Metal Gear 2 Solid Snake. Música de batalla creada por el chip de sonido personalizado de Konami. Ok. Voy a mandar la oración que acabo de agarrar. Pa' ni picha. Pero bueno. Por aquí me suena que había una de estas varas, ¿no? Aquí no hay Claymore. Aquí era. Ahora sí me voy para abajo. Creo que ya no queda nada por acá. Ay, Dios.
Fue puta, la vi apenas. Justo donde iba a subir. Sigue subiendo. Ok. Tallarines. Ok. Uy. Y yo supongo que ya no hay nada más. Centro de la ciudad. Ok. Andrew, yo se lo recomiendo mucho, eso sí. El uno no es que sea malo, pero jueputa que da cólera. Al menos a mí, digamos. El gameplay, si uno no está acostumbrado a jugar varas así, tipo viejas, choca. Choca mucho meterse al uno, man. Es aquí adentro donde me marca. Si no le molesta los retros, sí, exacto. Pero tiene que adaptarse, tipo, no estamos hablando de que sea como Silent Hill. No. Tipo, el juego está súper bien, no me malentienda. Y lo que al menos a mí me hizo seguir más adelante con el juego fue puta más ciego. Fue la historia, man. Qué vergazo me metí. Pero lo que es el gameplay, man, de puta que se hace pesado al inicio nuevamente. Ya uno se acostumbra luego. Con la antología de todo Metal Gear. Man, páseselo en emulador. Man, es ahí de ese lado, pero tengo que desde arriba. De arriba tengo que poder llegar. Por aquí tiene que haber una bajada, ¿no? Baños. Ah, no, pero aquí estaban los láseres. Snake, I'm detecting a trap in your vicinity. It's a bomb that uses an infrared sensor as a detonation trigger. It's a remote control device, and I'm detecting slight traces of volatile sleep gas. Trigger it, and you'll be knocked out, so be careful. Con este me puedo pasar. Nada se pierde con intentarlo, ¿no? No, no puedo. Y no se puede hacer como más pequeño. Pues mira, va más rápido así, ¿no? Voy a llamar a Ota. A ver qué me The dice. rendezvous point is just up ahead. The building Más seems to be adelante. abandoned. It's not occupied by the PMCs or the militia. Que tienes que Rendezvous point is on subir. the top floor. Check your radar to see which way to go, and use extreme caution. Sí, sí, no, tipo, es aquí sí o sí. La vara está en que la mayoría de caminos que veo están cerrados. ¿Cómo me quito esto? Allá. Yo sí. Ascensor ahí. Estás en el 1. Estoy en el 2 ahorita. Tengo que subir uno más, ¿no? De un Play 5. ¿Por qué, David Bar? ¿Qué video del Play 5 o qué?
David Vara, no lo juegue. Espérese a que lo arreglen. Subnormal. ¿Para qué putas lo sigue jugando? Oh. Hay otras escaleras por acá. Espérese. Se va a quemar la fuente, tonto del nado. Es que no solo eso, tipo, el juego. Ustedes vieron la estupidez de que le reserva una cantidad de memoria para Windows dependiendo de la gráfica que ustedes tengan. Por ejemplo, mi gráfica que es de 8 gigas reserva 1,5 GB para Windows y el sistema operativo. Si usted tiene una 4090, le va a reservar casi 6 gigas de VRAM que no va a usar el juego. A pesar de que el juego no va a usar esa cantidad. Pero sí, David Barr, en resumen, no lo juegue todavía. Tipo, hágase de cuenta que a mí me tardó como 1 minuto y algo en cargar y lo tengo en un SSD bueno. Bueno, lo tenía, porque ya lo reembolsé. Lo tenía puesto en un SSD bueno. Tardó como 1 minuto y algo en cargar. Sí, sí, no, es cosa de esperarse, weón. Espérese a que lo arreglen. Espérese a que sea medianamente jugable, sobre todo en una PC normal. Porque hay gente con 4090 que no lo puede correr. Me doy a entender. Pues asqueroso, mae. Toca esperar un rato más. Sí, nada que hacerle, mae. Esperarse un ratillo más. Espérese un mes, 2 meses. Supuestamente viene un parche potente por ahí del miércoles. Era mae, este es el informante. ¿Cómo es que esa mierda quema fuentes? Mae, porque está muy mal optimizado, David Vara. Vea el uso de su procesador ahorita. Mae, mi procesador estaba consumiendo el 100% de mi procesador. El suyo lo está quemando en este momento. A 25 FPS, es por eso. Este mae tiene que ser conocido. You haven't even taken the safety off, rookie. Me recuerda como esto mismo que está saliendo en el flashback. ¿Cómo se llamaba? Ay, no me acuerdo el nombre de esa mae. Mary Rose. No, Mary Rose era la del 2. Meryl. Era Meryl, ¿verdad? Meryl, esa misma, sí. How the hell did you ever survive 10 years? Don't move. ¿Es ella? Ah, no. Olvídese. Picha. Real big boss, huh? Ouch. Lower your weapon. Slowly now. I wouldn't try anything funny if I were you. Fox. Foxhound. Snake? ¿Y ella quién es? ¡Meryl! ¡Ah, la puta! Dios mío, qué diferente, man. Verlas va así con buenos gráficos, digamos. Bueno, buenos gráficos. El juego se ve bien, en verdad. Tampoco hay que ponernos en varas. Pero qué es piche, tipo pasar de verla en Play 1 así. ¿Quién es la del 1? La que uno salva en el 1. Accelerated aging. They don't know the cause. El clip del culo. No, esa era II. Meryl. Que no me acuerdo el nombre real, pero esa era la hermana de Otacon. And you must be the inspector sent by the UN. Estamos bien. Akiba! Commander! Qué pichazo. Mae, qué pecado, lo brillaron todo ese mae. This is Rat Patrol Team 01. We're with the CID, one of the bodies investigating PMC activity. First hounds.
Now, rats. Here, you can have this back. Morco, ¿qué le pasa a este idiota? El final en el que se van juntos. Sigue con cagadera, qué pecado. You okay? Stomach pains. ¿Qué es ese flashback? Diarrhea. No logro ver el flashback que sale. Andreu, sí, ¿no? Digamos. Tipo, sí, deberían responder, pero no lo hacen. Porque no les importa, no se van a hacer responsables. Usted accedió a unos derechos, a unos acuerdos de que usted iba a jugar el juego y ellos no se hacen responsables de nada, de ningún daño. She doesn't look like a combatant. Probably some kind of advisor, maybe a scientist. Naomi es esta. Puta, es que el man está ciego, weón. El hijo de puta no ve. Cago en la puta. So, you're the commander of this O1 unit. Why? Something wrong with that? Here, I'll introduce you to the team. That's Ed, our radio man and sniper. Ed, ok. Sleeping giant is Jonathan. El sonido. Y tiene la vara. Vean el. Como tenía la mierda esa en el pelo. Finally, Jerby. Johnny. Everybody just Parecido. calls him Akiba. Commander, I've finished installing the sensors. Okay, Akiba. Anyway. De apellido Yerbudo, sí. Maybe it's because someone taught me well. A certain legendary hero who suddenly disappeared. You quit the unit. Y porque luego se llamó Plinsky en el 2 por algún motivo. I never gave up on you. Or on Foxhound. Back then, I just wanted you to accept me. I wanted you to turn Este no es around Jerby, ok. and see who I was. Es que Jerby son todos. But I've put the past behind. I'm done playing little love games. Eso es de que no, David Barr, no sea necio. What are you here for? Es que usted hizo las voces, Jerby. Threat assessment. The PMCs. Really? Because I heard a rumor there's an assassin out there targeting their leader. Well, that's some rumor. I'm only here because the UN wants me to assess the impact and effects of PMCs on their refugee protection efforts. That's all? More than enough for a retired vet like me. I know he's plotting an insurrection. But as long as AT Security's system is in place, there's no way he'll succeed. How can you be so sure? They've implemented a system that monitors in real time every single soldier engaged in combat action, whether he's State Army or PMC. Each individual soldier has been fully ID tagged with nanomachines injected into their bodies for that purpose. The nanomachines keep track of the soldiers and their real-time personal data 24 hours a day. They monitor each man's position, movement speed, reserve ammo, firing accuracy, wounds, rations, water intake and supply, sweat secreted, heart rate, blood pressure and sugar levels, oxygen. All the data gathered on body condition, on sensory organ data showing pain and fear, data on every internal response within the body. All of it is collected by an AI at the system's core. This data is monitored at HQ to enable command to make quicker, more precise, more rational decisions. It also enables crisis management for each individual soldier.
It's being used by the US military, by state armies in allied countries, by PMCs. Even police agencies are starting to adopt it. Unless they agree to implement the system, PMCs aren't permitted to send troops anywhere. You've got these system nanomachines in you too. Of course. Our unit plays by the rules, same as everybody else. It was creepy at first, knowing you're being watched 24/7, but I've gotten used to it. It gives us a lot of advantages in the field, too. We get a clearer picture of what's going on around us, so there's less confusion during missions. And our nanomachines communicate with each other, making teamwork a lot smoother. And that's not all the system does for us. It's also a security guarantee against the PMCs. Security guarantee. That's right. The PMCs are combat groups without states or ideologies. They're not fighting out of nationalism or for a cause. They don't care why the war is being fought. They're just bodies fighting on someone else's behalf. They're mercenaries, a commodity. So it's easy to imagine them betraying their clients by joining the enemy or refusing to fight, or committing humanitarian atrocities. To keep these things in check, they ensured that no one can use firearms or military vehicles without the proper system ID. It's true for every piece of equipment out there. So even if the PMCs tried to mount a terrorist attack or coup d'etat, their weapons and equipment would automatically be locked out. They wouldn't be able to move, attack, or engage in combat of any kind. And there's more. All the data on their position. También se le bloquean, yo qué sé, los dejan estáticos, físicamente hablando. Tipo, podrían hacerlo. Getting the nanomachines out of each soldier's body, they'd be losing their IDs in the process, so they couldn't use their weapons. Se supone. And the Patriots are behind this. Lalilulelo, what are you talking about? Never mind. Lalilulelo. Foolproof, huh? Completely. They call it SOP. Sons of the Patriots. The Sons of the Patriots is Patriots. a tightly guarded secret both at Arms Tech Security, where it was developed, and at the Pentagon. There's no way a third party could get control of it. I just met a guy who said he can launder ID guns. The system does have holes. There can't be more than a few hundred of those gun Los pueden apagar si quieren. Que es piche, man. PMC war machine. Anyway, Liquid would have had to register as a PMC in the system to assemble an army that massive. His PMCs might even exceed the US military in terms of numbers, but as long as they're registered, their soldiers' activities are constantly being monitored. So long as the US responds immediately when Liquid makes his move, we can take them down by force. By force, huh? When RSOC heard about Liquid's plans, they sent us to sniff around. Sí, solo que ahora en vez del Foxeye, perdón, usan las mismas máquinas esas. Tipo nanotecnología esa rara. Disorderly conduct, disobeying orders, contract violations. We act as backup for the system by monitoring the soldiers. PMC inspections are always carried out on the battlefield. That's why we're authorized to carry and use weapons. We've lost 5 inspection teams in the past few months alone. They were all undercover inside Liquid's PMCs. If you got caught, we'd be exterminated like rats. But we're smarter than that. We've been mingling with the PMCs, and after 3 months of searching God knows how many battlefields. Sí, y este es directo, ¿no? Tipo, con que le inyecten esa mierda ya a la puta. That we'd found Liquid. Our superiors ordered us to provide the UN investigators with intel. But I didn't know it'd be you. Didn't the Colonel tell you he was sending me? Colonel? Don't tell me it's Campbell. Yeah. El mismísimo. He put you up to this? You didn't know. You gotta be kidding. You expect me to work with my uncle? Ah, es cierto que es el tío. ¿Por qué está tan enojada con el tío? David Barr en su momento más tranquilo. Y no es su tío, se lo acaba de decir subnormal.
Sí, ya está. Sí, son familia. Desde el uno lo dicen, Jerby. Era el tío. So, you knew. Yeah. Little violation of the need to know rule. Then, why are you still calling him Uncle? Así es el papá. Colonel. He's your father. As far as I'm concerned, we're still uncle and niece. I will never forgive that womanizing piece of shit. ¿Qué hizo? He, remarried. Really? His new wife's about my age. I hear she's even got a kid. It's as if he's given up on making up with his own daughter. El mae se casó con una mujer de la misma edad de la hija. Qué turbio, weón. Commander. What is it? Qué turbio, man. Qué asco. Es un sugar, sí, el hijo de puta es viejísimo. And they're not from that PMC praying mantis either. It's the fraud. His private troops. Oh, crap. This is not good. No, Jervis, son una familia de Snake. Se ve que son una mierda estos bichos. Se ve que tragan bala. They might have seen the reflection off my scope lens. Ay, qué idiota. Whoa, wait. Hang on. You guys think it was my fault? Usted lo acaba de decir. Se va a cagar otra. Oh, no. Oh, it wasn't my fault. I swear. It wasn't my fault. Oh, man. Oh, look, Dumbass. We're moving out. Meryl, where's Liquid? At a camp up ahead. I'll fill you Temazo. in if we're still alive. Follow me. Okay. Esto se ve que tragan bala, man. Con P90s. Eye contact. These guys are with Liquid's private army. Shoot first, think later. We'll use the stairs and get out through the back door on the first floor. We'll change the Este man se va a cagar. I'm on point. Stay close. Got it? Got it. Okay. Akiba, breathe deep. No, héroe de Rainbow Six. Está medio raro, sí, no lo Got a culpo. real live legendary hero with us. Try not to choke. ¿Por qué se trajeron a este madre, tipo? Que literal el mae está mamando, ¿no? Ni puede ir apuntando, que tiene cagadera. Uy, a la puta. ¿Qué es eso? ¿Por qué le salió como que...? ¿Por qué no se mueren de una bala a la cabeza? Oiga, no me está gustando eso. De 2 a la cabeza. Ah, más calibre. El del AK, tal vez. Es que no sé qué calibre son estas armas, pero ok. Una P90. Calibre 45, ¿verdad? ¿Hay alguna forma de que le pueda quitar el silenciador? Sí, porque creo que el del AK es 5.56, ¿no? O por ahí.
puedo apuntar. Ah, el menú de armas, ok. Personalizar. Ok, mejor parece. Mae, de verdad. Pues puta, aún así les cuesta morirse. A la de mierda. Es más pequeño que la M4, mamando, entonces pensé que iba a ser mejor. Hola, Yasa. Yasa se dice, ¿no? Bueno, no sé, lo siento. Si lo digo mal, a ver, le voy a poner esta vara otra vez. ¿Qué es esto? Ah, mira, le puedo poner la luz de la pistola. Pero... Ah, la gran mierda. Uy, perdón, le aventé un vergazo, mae. Ok. ¿Qué speech eso que se hacen como así, digamos? Se incineran, sí, por eso. Déjenme pasar. Para no contaminar el medio ambiente, claro, como le importa tanto a Liquid contaminar el medio ambiente. Es un mae muy consciente de ese tipo de cosas. Ya, sí. Dentro de la industria del reggaetón, por supuesto. Oigan, y si seguimos avanzando, no sé, digo. Uy, mira, sí, son ceniza, literal. Donde no les pasa se desintegran, qué despiche, man. Estoy vendiendo un montón de mierda. Sí, yo creo que ya están muertos todos, ¿no? Efectivamente, vámonos. ¿Y qué? Algo así, Jacobo. Es básicamente, estamos con Meryl. La del 1. ¿Y cómo se llama? Y el coronel es el papá de ella. Y el coronel está casado con una madre de la misma edad de ella y tuvo una hija. O bueno, o la madre tiene una hija, no sé si con él. Pero súper, un tanto turbio el asunto, como podrán entender.
Tiene una lanza. Puta. Quite. Ay, mierda, el sniper está. Debe ser. Rifles. ¿Cómo hago para ver todo? Tipo, ¿cómo hago para ver lo que tengo? Usted la tiene. ¿Qué? ¿Ese es el perico? ¿Ese es el perico de la madre del 2? Bueno, no sé. Esta. HK21E, ¿no? A la puta, esto es una escopeta, ¿no? Sí, no, ¿esto es una escopeta o no? Pero sí, ¿cómo llego a donde están estos? ¡Quite ese! Está la trampa esta. Es una ligera. Ya vi, sí. Fue puta, pero esta vara se va un vergazo. Reventaron la vara de allá. Ay, madre, ¿por qué me lo encargan a mí? ¿A dónde está ese mamapingas? No, esto no era, puta. No se preocupe por él. Ok. A 5-7 tenía la madre de saber. Uy, mira, que este madre es de ellos. Ya. Lo tienen aquí, qué pecado, man. El arma flotando. Desapareció el maese, qué picha. Bueno, bugueado, pero ¿qué se le va a hacer más? Qué asco, man. Dos más desaparecieron, creo, hecho. ¿Sí? ¿Sí? Panelaca, decía. Lanzagranadas, a la puta. Mira, ya de andar poniendo mamadas, probablemente. Es de David Bar, no sé. No sé, la verdad. Desconozco si Andreu estará amputado. Placa. ¿Qué tiro granada? ¿Con qué tiro? Con el botón R2.
A la gran puta. Mejor no uso lanzagranadas, no me voy a terminar matando. A la gran puta, parece que me matan. ¿Cómo aguantan, weón? Ya. Ya no puedo saltar esto. Si patea más que un AK, weón. O sea, un vergazo. ¿Cómo saltan así, weón? Tipo, este man se va a cagar. Qué asco. Este man cae y se caga. Es que así es, David Bar. La foto que usted vio en Insta es falsa. Nada más, bueno, no falsa, era un ángulo distinto y ya está. Bueno, y a la mierda este mae. ¡Hue puta! A la mierda. Sí, va a estar disparando ese arma con solo una mano, weón. Y sin nada de retroceso. Este hijo de puta es Dios. Literalmente. The nanomachine No, ni network se inside queja. each unit member's body lets us share each other's senses. They can see what I see. And it helps control pain. Is that part of the system, too? With SOP, my team can literally operate as one. Paco, es que usted no vio ahora, pero es que es el icono de cuando se alerta. Y cuando se despertó el mae le pusieron ese sonido. Justo se le vio el icono ese. Is your age of heroes finally over? I'm no hero. Never was. Never will be. Pasamos. You haven't changed at all, Snake. But your body. Are you gonna be all right? This getup doubles as a muscle suit. I can still get around. Liquid's camp is up ahead. I'll mark it on your map. Thanks. Se puso filosófico el Snake, diciendo que no era un héroe.
Akiba! One man's blunder can compromise the whole team. I'm sorry, Commander. Be careful, Snake. No, pero este hijo de puta lleva filosofando desde el primer juego, weón. No me vengan con esas hablas. Este hijo de puta siempre ha tenido eso, no es por ser viejo. Yeah, I'm confirming the location. It's to the north of where you are. Meryl's really changed, hasn't she, Snake? She's a lot more self-assured. I wonder how much of that has to do with the system. The senses you used to develop through extended training and experience can now be obtained without even working for them. Seems once you're under the system's control, you don't even need experience at all. It even beats that VR training that was all the rage a few years back. Yeah. The growing need for Lo PMCs del has dos. led to the creation of a more reliable, cost-effective supply of elite soldiers. It's also made the child soldier phenomenon more problematic than ever. Can the nanomachines do anything to counteract post-traumatic stress disorder? Good question. They might provide a degree of psychological stability. You'd think so? That geek kid, Akiba, he was really starting to lose it. And technologically, the system should be able to optimize each soldier's personality traits. And that big guy, he didn't seem to be feeling any pain at all. Augmenting the soldier's existing experience and psychological fortitude. But a soldier's gotta have more than that. The times have changed, Snake. Just like Meryl. Snake, hurry to the PMC camp. Based on what Meryl told us, Liquid should be there. Okay. Ey, hora de guardar, que hace rato no guardo. Quedó perfecto para el momento filosófico de Snake. Ah, pero ¿cuál canción escuchó usted? Subnormal. Más, denme un toque. Vamos a hacer una pequeña pausa para comer. Que ya van a ser las 10, entonces toca comer. Así que un toque para quitar esto. Para pausar la grabación. Ahí está reanudado. Perfecto. Podemos continuar. Hijueputas todos. Hijueputa, vean. Hijueputa Kenny. Hijueputa Jeremy. Hijueputa Drea. Hijueputa Jacobo. Hijueputa David Bar. Ningún hijueputa me recordó. Vale que lo puse yo. Sigamos, a ver, tenemos que ir a buscar a Liquid. Hijo de puta Andreu. ¿Qué es la picha? De eso también. Man, yo le diría que lleve en general el desarrollo de videojuegos. Capaz de terminar gustando, man. Tipo, es interesante. Tipo, yo en su momento llevé varias varas de Unreal y de Unity. Y es interesante, man. Es complicado, eso sí le digo. Vale, duele la espalda, qué pecado. Acabo de cambiar de escena ahora. No cambié la escena, de hecho. Actually, yo solo tengo una escena. Software en general. Es que yo llevaba una especialidad, digamos, en varas de videojuegos, pero la dejé tirada. Me quedan 2 cursos. Me queda llevar guión y programación por blueprints del Unreal. Me quedan esos 2. Tipo, un curso que es dedicado solo a por blueprints, que es programación visual, digamos, básicamente. Ese y guión. Pero no lo saco porque me da pereza. ¿Python es recomendable para comenzar? Sí. Algo había leído una vez que no sé por qué me salió, que decía algo como Python es como el JavaScript de los lenguajes de programación. A lo que quiere decir eso es que Python no es un lenguaje de programación porque es muy simple, una picha así, según eso es lo que yo entiendo. Pero sí, Python es muy amigable para empezar. Diría que el más amigable. Yo voy a ver JavaScript en nada. Madre, a mí me metieron en un curso C#, JavaScript y
y plugins raros de Razor y de Bootstrap y man, me cago en la gran puta, man. Y web también, y hasta cierto punto parte de HTML. Eso sin haber visto ninguno de los anteriores previamente, o sea, todos de golpe. Voy a empezar a ver qué quiero hacer. No, HTML es sencillo. Man, Jerby, yo le diría que tipo, la vara de desarrollo de videojuegos, ya fuera broma, es interesante. Ahora, es complicado, man, tipo... es difícil. No se lo voy a negar. Uy, ya, por aquí puedo ir. Por arriba también, quiero ver que por arriba. ¿Qué pasó, Edward? Es el hijo de su puta madre, ese. Todo, man. Es que todos los lenguajes de programación tienen su vara, man. Tipo, hay unos que son más amigables que otros, pero al final todos tienen una mierda, man. Tipo, ay, hijo de puta, mano. Media clase de estudios, sí, Edward. ChatGPT es bastante curioso, la verdad. Porque explotó. Ah, no, es que tiraron una bomba justo. Qué puta, weón. Justo quedó con cuando lo tiré al piso. Pero era sandalias, Kenny, pero madre. Sí tengo que ir para allá, ¿no? Sí. ChatGPT a Office. Ya está integrado, ¿no? Sí, ya está integrado, man. Yo estoy casi seguro que lo vi. Que vi algo al respecto de eso. Dejé la billetera. Qué huevón. ¿Qué mierda es el Atomic Pollas? El Atomic Heart. Era el juego este de rusos, man. No me lo estaba jugando hace poco. No sé si al final lo terminó. De que de posición me enseñaron una puta y no sé qué tanto es en realidad. Man, pero es que usted... Puta bicho, man. Usted le metieron Assembly, no sé qué mierda más. ¿Para qué puta siguen enseñando Assembly? Tipo Assembly yo no lo vi, por ejemplo. Yo entré con Python y luego Java y ahorita C#. Nada pasó. Espérese. Ay, mae, ¿saben los bichos estos que le dicen abuelas? Es de esos, mae. Mae, por eso, putas, es que los LEDs de mi teclado parece... No sé, weón. Por eso es que los LEDs de mi teclado están tan en la mierda. Qué bueno Packet Tracer, mae. Packet Tracer poco se habla. Su teclado, sí, por culpa de las abuelas mi teclado se va a la puta. Es el de microchip de los 80, de la verga, ni función de multiplicar lo tenía que hacer manualmente, qué cosa más estúpida, man. Porque está plagado de bugs. A mí no me ha pasado, usted sabe, Packet Tracer a mí en lo general me ha funcionado bien. De redes pulgas. Nunca me he topado con un profe que diga eso, man. Mike, usted no sabe lo cerca que estuve, porque hace poquito tuve un examen final de vara de redes. No era nada del otro mundo, pero a mí la parte del subneteo, madre, me da una pereza. Por dicha hay páginas que lo hacen, pero aún así me da una pereza. Estuve a nada de decirle, madre, le paso la tabla y le pago y lo hace. Pero estuve tan cerca, weón. Es más fácil que mi prima. Madre, me da mucha pereza. Usted no tiene ni idea de la pereza que me da. Lo de los ejecutar y ya jala, sí. Pero es que Packet Tracer, es que el primer paquete nunca llega, weón. Usted le tiene que dar 2 veces. ¿Sí?
Ese fue el mismo hijo de puta que nos rompió la puerta hace un rato. Bueno, la puerta, la pared. Ese no que estaba en internet, Kenny, pero sí, tipo para... Es que me hacen dos exámenes, man. Me hacen uno de teoría, que ese es el que está en internet, tipo ese es el que está en NetaCat y ese está más respondido, weón, en todo lado. Pero ese otro que hacen no es de NetaCat, es de ellos como tal, man. Entonces, y no... Me tocó hacerlo manual, igual me fue bien, tipo, no es como que Red sea algo muy complejo, por dicho. Está en internet, que dichoso, man. Y el de para graduarse, tipo, para que le dieran el certificado. Lo quiero mucho. Entre toda la clase, porque el profe era un guanaco tonto, man, pero qué mal parido. Ay, ¿qué son esos bichos de mierda? ¿Eso es Liquid? No, ese no es Liquid. Rabia. Ya voy entendiendo las conexiones al Rising. Con el Rising, perdón. Todos estos bichos, ¿no? Estos bichos no se llaman del Rising. De lo poquito que jugué. Que es Guanaco, de Guanacaste. Dios. Como despectivo lo es. En parte. Dios, esto es como los controlan. El maestro estaba intentando correr. A la puta, qué asco como los controlan, man. O no. Vea, es como un títere. O sea, hasta subieron los hilos. Ah, la gran mierda. Esa no es que. Primera boss fight. Andreu, es probable, man. Es que casi nunca los ponen en descuento, ¿verdad? Y pues esperémonos y ya veremos. Igual no es como que me lleva poquito, digamos. Entonces todo bien. ¿Cómo le digo con el God of War, madre? Por cierto, ¿lo has seguido? Ah, siempre que hay descuento lo ponen ya, pero ¿descuento qué? Porque ahorita son los descuentos de la semana y no lo veo ya. Al menos estos bichos no maullan como Ocelot. Es que ahorita, ¿cuáles son los siguientes diseños? Varas de Steam, descuentos. Buenas tardes, Viles. Ah, solo lo probó 20 minutos. Entendible. Verano, ma, pero queda mucho para verano. Yo no me voy a esperar hasta verano para jugarlo. Solo se me para el puto directo. Kenny, ¿usted se arregló esa hora del directo? Tipo, a mí me sale que va perfecto en el OBS. Pero no sé por qué. ¿A alguien más se le está quedando pegado? 2 horas de juego y ¿qué? ¿Le está gustando, Jerby? ¿Ya encontró a Brock? No, ok. De puta, puro farmeo es esta mierda, weón. Un bro que está perdido en mi subconsciente. Pronto. Hands up. Hands up. Mierda, vienen más.
Le iba a torcer los huevos, pero viene otro hijo de puta ya. Solo que tengo algo de Play. ¿Qué me está robando en Play, weón? Yo me estaba pasando el Spider, usted sabe, el 2. Me lo iba a jugar en PC, pero madre, ya que está el platino, me puse a pasármelo en Play. Se queda sin su cuenta de Steam, qué pecado. Creo que pereza, normal. No lo culpo, madre. Pero sin que otro recargo, madre, cada rato se me olvida. Sí, madre, yo tengo un vergazo de plus que son fáciles de platinar, weón. Pero un vergazo, como el Batman, por ejemplo. O que no sean de plus, madre, tengo todos los... Todos los de Walking Dead los tengo. Uy, mira. Munición. Voy a salir por la de aquí al fondo. Ah, no, así. Un vergazo, hijo de putas, por todo esto. Voy a intentar pasar un poco así como en sigilo. Que nunca ando en sigilo yo por ningún lado. Siempre termino volando bala como un idiota. Voy a intentar pasar esta parte en sigilo. A ver cuánto me dura. Qué mierda, qué anime. Tiene que ser de Twitch, weón. Está siguiendo de carrera. ¿Cómo que estoy siguiendo de carrera? ¿Qué estudio se refiere? Yo estudio informática, Jerby. Software en general, básicamente. ¿De dónde? Estaba arriba el hijo de puta. Mierda, si me vieron, man. Qué picha, madre, tan cerca. Uy, parece que me matan, no tengo las raciones activadas. Puta. Pasó. Ok, iba a pasar. Esto, todo bien. Estaba dentro de lo esperado. Más bien duró mucho en crashear. Uy, casi cierro el OBS, espérense. Guardó. Había guardado hace poquito, mae. Hace no mucho había guardado. Vamos a ver. Lo estoy abriendo otra vez. Ganas de jugar FIFA, wey, puta adicto. Pensé que este juego abriéndose tarda su ratillo a veces.
¿Ese juego tiene auto guardado? Me imagino que sí, ¿no? Tipo Just Play 3, manda huevo. Si no viste, este emulador yo creo que no tiene save states, ¿o sí? Tipo para ir guardando yo manualmente cada poquito. Cargar partida, qué picha, ¿no? Sí. Nada más está desde la última vez que yo guardé, ¿no? Ok. Ni el de Death Stranding tiene, ¿de verdad? Ay, pero Kojima, ¿qué? Desde aquí, bueno, ni nada que hacerle. Parece que voy a tener que guardar más seguido. Voy a rushearme un poco esta zona porque ya vimos lo que hay. Esta cinemática no me había salido antes, ¿no? Pues sí. Tocaba guardar manualmente. Kojima, supongo. Kojima con sus varas raras, man. Que varas no meter auto guardado. Pero al menos ahora lo sé. No sé qué había agarrado y qué no, así que la verdad voy a pasar un poco de todo. El de Witcher 2 History, qué pecado, man. Uy, este se lo volaron. Qué pecado. A la gran puta, quite necio. Picha, así que me vieron. Bueno, da igual. El internet no está funcionando para nada. Ah, pero ¿es vara mía o es que todos tienen tigo? Pues yo entiendo que no es a todos que se le está pegando, ¿no? Pero es a varios. Tienen tigo, a mí me va bien. Ok. Me declaro hater de su auto, ¿por qué? Pero autoguardado según qué juegos. Yo siento que está bien, de mínimo un checkpoint, ¿no? Una mierda así. A ver, esta cinemática ya la vimos, es una cinemática medio larga, así que la voy a quitar. Voy a guardar aquí, justo hecho. Justo después de la cinemática voy a guardar. Ya es una parte que me aburre. Tiene más mierda, que he hecho mierda. Voy a hacer como píxeles, madre, lo siento. Qué pecado, madre, contigo. Digo mal parido. Qué buen farmeo en esta zona, weón. Qué putas. Qué vida más mal parida, weón. Vale que el mal del fondo no me vio, weón. No me divierto por lo menos, madre. Es lo bueno, supongo.
Ah, exclusivo cuando uno toca, cuando toca una terminal, ok. No sé qué es una terminal, pero bueno. Supongo que donde uno deja un paquete. Ay, me cago en su puta vida. Voy a intentar esconder. Pero ya no me hable más de Death Stranding. Voy a guardar aquí otra vez. Voy a hacer guardar el juego literal porque aquí fue donde me crasheó. Me voy a poner el... Me voy a curar y me voy a poner el Solid Eye. Los que no están alertas, no de los malparidos. Voy a agarrar esto. Al otro me voy a dejar lo que tiene, da igual. Aquí el mae que me vio entiendo que estaba... Ah, vean, hijo de puta, allá arriba fue aquel. Puta cae. Y dicha que este arma no tiene... ¿Cómo se llama? Silenciador que se gaste, digamos. A ver, por esta zona fue donde me crasheó. Vea, me cago en su madre, man. Ok, bien. Solo ese man me dio, parece. Supuestamente aquí está Liquid. Qué bicho la hora de hacer Metal Gear. Con sus dos huevos, Mike. Puede haber gente viéndolo en cualquiera de esos edificios y va pasando ahí. Que lo ven y literal está muerto. Ese es Liquid. Vamos a ver como una mata de pelo. Sí, está como de espaldas. Sí, es ese.
Los 3 Uncharted de seguido. Me dieron ganas de jugar el 2D, empiécelo. No, ese no es Liquid. Es Ocelot. Liquid Ocelot. Ok, entonces sí es Liquid. Es el del 2, sí es cierto, más se me olvida que en esta vara no es el Ocelot que habíamos conocido. Vean, ya están aquellos. Aplastante con 2 huevos, mándese. Mándese si hay huevos, hijo de puta. I knew it. Los últimos Snake, cronológicamente. you're here to kill Liquid. Rising es el último entonces de esta cronología, digamos. Are you going to stop me? My mission is to inspect the PMCs. I'm not in a position to take action. All I can do is stand by and watch. Okay. I can't help you, understand? I'm a peacekeeper, here to keep order. Understood. Ya no está. Ya no está. Bueno, no, sí, ya lo vio probablemente. El bajonazo de FPS aquí. Ya va a cagar este tema ahorita. Activated. ¿Qué hace? What? What? Porque a él no. Porque a él no lo controla. Esa tiene que ser Naomi. Visión, sí, bueno. Porque a este man no lo controla. Este man es el único que pasó miedo ahora también. Entonces supongo que por eso no lo está controlando. No, las mierdas estas no le sirven al man. Y a Snake le desactivaron las varas esas también. Él es el Metal Gear Solid 4 con esas de Patriots. Bueno, a Snake más o menos. Como que lo está intentando controlar, ¿no? Porque va como atontado. No puede dispararle. Dale el ojo, qué putas. It's been too long. Liquid. Rejoice! We're not copies of our father, after all. Are free of the shackles of fate. Snake, brother.
Y Jervis se conocen desde el 1. En el 1 no pelea contra Liquid. Y luego, como que Liquid... No, Ocelot había perdido una mano. Entonces, como que Liquid se puso una mano de Liquid. Entonces Liquid tomó control del MA en el 2. Y de ahí nace Liquid Ocelot. O eso entiendo yo, al menos. Puede que esté mamando. Esta es Naomi. Sí. Y a picho esto de los flashbacks que ponen. Se dejó un poco ahí. Snake, if you won't be a prisoner to fate, then go. Fulfill your destiny. Putas. Lo dejó hecho mierda al Snake. Hola, Ale, buenas tardes. Más bien por dicha, Ale, usted. Más este juego está como para que crashee en medio de la cinemática de hora y media. Que vayamos por una hora y crashee. Y tener que ver esa hora completa otra vez. Ve los geckos ahí también. Snake! Hey, are you alright? Grab on. Final de una hora, ¿verdad? Creo que sí, Andrew. Creo que sí, man. Un lunes de Semana Santa, ¿por qué? Por vacaciones. Ah, esta es la parte 1, ¿no? Tipo, me quedé todo extrañado porque me salieron como estadísticas. Yo dije, me acabo de pasar el juego. Tiempo de juego total, 2 horas y media. Entiendo que aquí continúa, ¿no? Sí, quiero guardar. Madre, me quedé súper extrañado. Le ponen estadísticas y me quedé, madre, me quedé rotísimo, digamos. Sí, ahí está, ahí sigue. Sí, me quedé rotísimo por unos segundos. Puedes ver la información de la misión desde el menú principal, ok. Me salieron medio mal los huevos. 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 15, 97, 95, 84. ¿Qué es eso? Ese es Liquid. ¿Esa cuál era? Esa era...
Bueno, no me acuerdo, me suena un montón el nombre. Ah, no, no es Liquid. Olvídense. Ese es Otacon. Es la hija de Otacon. Uncle Hal? The eggs? They're done. Thank you, Sonny. Annie. Snake! So, back from the dead? Snake está hecho picha, man. I don't remember the sun being so flat. Qué mal parido, man. Sorry. I'll dig in right away, Sonny. Que Snake más hijo de And would you puta. make some for Snake, too? Okay. Y que tienen una niña de None for me, Sonny. cocinera. Porque la mani puede subir escaleras, weón. How long was I out? A whole day. Someone saved my life. Yeah. It could have been Meryl and her boys. Don't worry. They're doing fine. Algo está. Got away. You okay? Está pegando la data. My body just seized up all of a sudden. This is normal. It's not my joints or muscles. Pero las It nanomáquinas looked like the esas. PMC soldiers all went haywire en masse, too. I thought it might be a form of ADS, but I didn't detect any aberrations in the EM field. You were lucky. Some of those guys' hearts simply stopped. She was ¿Te there. acuerdas solo? Naomi was at Liquid's side. Otacon, did you see her? No, but you're right. Naomi was there. I found traces of her DNA in that syringe you were holding. ¿Qué es eso que le echó? So it was Naomi. Why? Here, let me show you something. Right after it all happened, I got a video mail from Naomi. It was sent to my old address. Here you go. Thanks, Sonny. They're delicious. Fue contra la pared, 2 minutos, robar hacia los lados. Mira, ahí me tira las balas que he hecho, putas. We grown-ups have to watch our caloric intake, you know. Ah, but thank you. I was ¿Qué looking con for los nombres this. que están dando? Con los nombres. You're not watching your nicotine intake. Sonny. Otacon, Sonny, Naomi. You really hurt her feelings. Yeah. Why don't you teach her how to cook eggs then? Oh, like Mal I know how to parido. cook. Hey, Es una chamaca, check this güey. out. The data's been quarantined, no viruses. The voice print matches Naomi's. La vara de Apple lo I'm pone fairly ahí. confident the video isn't digitally Puta, yo creo que yo lo tapo. either. Pero estaba el icono de Apple. Oh, no, ahí se ve en la parte de abajo también. En el medio. I'm in South America. I've been captured and forced to do research. It's Liquid. Sudamérica. Liquid's goal is to seize control of SOP, the sons of the Patriot system, Un Play and 3, control of the soldiers. To do that, he needs to analyze the nanomachine structure and find out how they communicate with one another. The nanomachines currently in use by militaries and PMCs are third generation. Nos vamos a ir a Sudamérica. But their design is derived from that of the first generation. And the basic technology is still the same. First generation.
I was the one who created the first generation, a nanomachine colony, part of which was Foxdie. 9 years ago at Shadow Moses, I Hace 9 años fue el primer juego. Lo de Shadow Moses. The technology used in Foxdie was incorporated, inherited really, by SOP. That's why Liquid has me helping him hijack the system, because I know how Foxdie works. Please, you must rescue me. Liquid's found a loophole he can use to get into the system. Preparations for his insurrection are nearly complete. There's no time to waste. Snake, hurry! Okay. Naomi sent her location data in a separate file. What the hell is that? It's a type of encrypted data. Sonny decoded it for us. La Remember chamaca. now? This is data from the Soliton radar you used at Shadow Moses. I'm guessing Naomi wants us to know the message truly is from... La chamaca está con un Vita. Sending the map data in Soliton radar format. Hasta la chamaca tiene un puto Vita y André uno. And Mei Ling's helping us out from Hawaii. Mei era la del... Ah, no, Mei era del 1 también. Es cierto. Data she sent was 4D sound data. I don't know how Soliton radar works, but all I had to do was change the audio data into video data. It was easy. This Naomi lady seems pretty cool. It's Campbell. Ding dong. Snake, as you'll recall, following the Shadow Moses incident 9 years ago, Naomi was detained by the authorities. But someone arranged for her escape. Es cierto. Yeah, I hear they added that to my rap sheet too. I suspect it was actually Liquid. He must have taken her prisoner himself and forced her to do research at his facility in South America. Chances are, the location Naomi gave us is the site of Liquid's main base. But there's no actual proof. There's an ongoing skirmish between the new regime put into power by PMCs and a rebel army formed by remnants of the old one. The rebels have hired a small-scale local PMC of their own to stir things up. It's the quintessential example of a war economy market. The new regime is still in shambles, so it's really pure one of the PMCs under Outer Heaven control that's calling the shots. You might say it's a perfect place for Liquid to make his haven. Or it could be a trap. True, but even so, the payoff would greatly aid our efforts. I had Sonny trace the origin of Naomi's mail. The address is fake, but Sonny was able to track the message back. Buenas noches, Derby, man, nos based vemos. on access date timestamps and data transfer volumes. Apparently, the message originated from a server in South America. I wouldn't exactly call it 100% credible, though. Colonel, where's Meryl? Well, I know she left the Middle East in pursuit of Liquid. I'm sure our sock is on to us by now. We can't chase that line too far. Which leaves Naomi as our only lead. I've secured you landing clearance at El Dorado International Airport. You'll be El acting señor as a Dorado. UN inspector. ¿De qué país es eso? South America. That's Tiene about nombre 20 como hours de, from here. Then what's the plan? de Chile o Argentina, una I'll mierda arrange así. for them to get you a 4x4. The location Naomi gave us, the PMC's base, is in a mountainous region surrounded by forests. Use the 4x4 to get as close as possible to the PMC security perimeter. From there on, Snake, it'll be a solo Colombia. Ah, la puta. Es de Colombia ese aeropuerto.
Mamando estoy, literal. Ah, esa es la esposa. Ah, sí es cierto, la esposa que tiene la edad de la hija. The rebels are still pitched in Hue battle puta against the mierda más turbia. PMCs. The commotion should help you slip into the facility unnoticed. 20 hours until we land. Got it. I'll have a look at the documents. Maybe I'll even have a smoke while I still can. Puta más adicto, madre. Luego que por qué se va a la mierda. Uno fin. Que yo he escuchado que en el acto 3 es donde más crashea el juego. Según decían las malas lenguas por ahí. Así que de momento vamos bien. Sol sólido. Sol líquido era el pasado. Ok. Y nos vamos para Colombia, weón. Esa rata, weón. How deeply are they involved in all of this? The Patriots, you mean? The data we got from Arsenal Gear was a load of crap. 12 founders who have ¿se la va all a been dead comer? for 100 years. Give me a break. We know they exist today. If the purpose of this battlefield Dejar el control puto system is Snake ahí control con una IDs, serpiente pasándole it fits in with encima. their plans perfectly. Seizing Bueno, una control of the serpiente sí world's empieza. ID systems and then using them to manipulate the economy and information flow. For the Patriots, that's the ultimate prize. You might say the Patriots are the embodiment of the war economy. Everything that Solidus feared 5 years ago, it's all come to pass. The Patriots are trying to protect their power, their own interests, by controlling the digital flow of information. Now, with the media and global opinion under complete control, not even the UN can stand up to them. Then Liquid's insurrection is against them. Exactly. It would seem as though Liquid has taken Y a hablan big como boss's colombianos, creo. cause. An age of persistent universal warfare. A world where mercenaries are free from domination. In a sense, the Outer Heaven Big Boss Invasion is already a living reality. You mean the PMCs and their war business? Right now, Liquid is a slave to the Patriots, forced to fight their proxy wars for them. He must be dying to break free of their spell. Beneath the surface, a new Cold War is brewing between Liquid and the Eso es tanto como personas. Who will survive? No debería. No matter who wins, the world has no future. Until we stop Liquid and destroy the system, we'll never be free. Snake, what we call peace is an equilibrium kept in check by the war economy. Destroying the system means wiping out the information society, the end of modern civilization. Like it or not, we may have no choice but to protract the system. Ya sirve. Adrián estaba sirviendo ya. Snake, here's what we know about the current battle. Rebel guerrilla units are advancing on the base of the government PMC troops. That base appears to be Liquid's safe house. According to Naomi's data, she's being held prisoner inside the compound. No, Andrea también tenía problemas. Y History también, Kenny. De internet, sí. Todos tenían Tigo. Da la casualidad. And one more thing. What now? The government PMC Andrea. We have reports that it's starting to upset the balance of the nano machine control system. Meaning? Meaning the low blood oxygen content seems to have an effect on their nano machines, giving them a slight edge in battle. Be careful. Steer clear of altitude sickness. Got it. Están los rebeldes y los hipotas estos que lo están haciendo mierda. ¿Qué mierda es Andrea? Andreu. Andreu, pero cuando vivía en Escazú. ¡Qué pichazo!
¿Ese quién es? Ese mapapicha no estaba muerto. Era el del 2, ¿no? O yo estoy mamando. Se veía como Snake. Sí, se ve como Snake. Snake con tetas, qué putas. Qué raro. Ah, porque tiene familia colombiana. Qué despiche. Pero ya, así es la gente, madre. La gente de la mínima que tiene un familiar de otro país ya es de ese país. Y se crió ahí. Leave one. Deja uno, le dice, porque el malo lo que quiere es comer. Don't forget this face. This is the face of the bastard who killed your comrades. ¿En base a qué? Tatarabuelo chino. More guerrillas will be coming to storm the safe house. He must be among their numbers. Sooner or later he will come. Don't let down your guard. Y el hijo de puta ahí que no sé cómo no lo vieron, man. En este juego a Kojima se le está yendo mucho. Se está mal, se le está yendo un poco. Otacon, what the hell? That was Vamp. I'm sure of it. I'll never forget that face. Those were PMC soldiers with him. Is he involved in Liquid's plan? We watched him die in Manhattan. Dieron más Damn it, he libertad, won't eso leave es us lo que pasa. alone. Snake. Dieron más libertad de la Vamp que deberían. Immortal? Not a chance. This is the real world, not some fantasy game. I swear, the next time he shows up... Not now, Otacon. Right. I know. Snake, Bueno, according to nosotros lo satellite matamos en imagery el 2. procured by Mei Ling, the facility where Naomi's being held is to the north, Y si sacamos along pues a en mountain celular. road. I'm sending the location to your map. Mei Ling? What's she up to these days? Taking command of the Missouri, apparently. The Missouri? That's a World War II battleship. The museum contract in Hawaii expired some time ago. I hear it's now being used as a virtual training vessel. No kidding. Not for actual combat training, of course, but rather to get sailors used to seamanship on an analog vessel. Or so I hear. After the mess at Shadow Moses, Mei Ling kinda got put out to pasture. Even so, making captain at her age, that's pretty impressive. Rumor has it she caught the eye of some lecherous old admiral who got her promoted. She always did have a thing for older men. Ah, pero este juego, ¿qué? ¿De qué va? Retire after all. Qué turbio. Taking a little training on an analog vessel, Snake? No. At this point, I've got no need for any more training. Fair enough. Listen, Snake. When you get there, remember, the conflict between the PMCs and the rebels has nothing to do with your mission. There's no reason for you to get involved or take sides. That said, creating some sort of impact on the battlefield could produce better conditions for sneaking. The rebels are targeting the facility being used by the PMCs as a base.
This is more or less the same spot where Naomi's being held. If you aid the rebels, they might get rid of some of the PMCs and help carve a path for you to sneak in. Ok, ¿y cómo los ayudo? Tipo, ¿les puedo abrir con alguien? Tipo, ¿puedo hablar con alguien? Octo camo system as my suit? Yeah? I thought that technology was of your own design. Actually, I kind of based it on some designs Sonny snagged off the net. And the data came from? DARPA. So in other words, we're on equal ground technologically. Sorry. I guess I should have told you. And by the looks of things, they know I'm coming too. Yeah, it could be a trap. Stay sharp. Ok. Sí, lo de Naomi me parece medio raro que le mandara toda esa hora. ¿Quién lo diría, weón? No sé por qué iba a decir un Red Dead en Colombia, un Metal Gear en Colombia. No. ¿Por qué le salen corazones? Se la están dando. ¿Qué está haciendo? Hay una revista Playboy. Véame, hay una revista Playboy en el suelo. Cállese, madre mamá pichas. Ok, bien, no me vieron. El mae estaba con una puta revista Playboy. Qué estupidez, que uno puede hacer esto, vean. Que lo de este juego, madre. Qué Kojima más hijo de puta. Que uno puede hacer esto y pasar la página. Esto entiendo que el mae tuvo que pagar, ¿no? Drea, tápese los ojos. El mae tuvo que pagar derechos de Playboy, entiendo yo. O no sé. No sé. Fue puta juego, mae. Espérese para quitarme esta hora. Yo tenía puesta esta ligera. A ver cómo hago aquí. Uf. Se están matando, creo. Go get the weapons! Fire! Pero ellos me los dejan, que estos más me pueden ayudar. El micro. ¿Qué le pasó al micro? Se fue a la mierda. Ok, o dice que se ve aquí. What happened? There's something wrong. Support units, confirm their status. Ah, en un momento se escuchó raro. Ah, ok. It's the enemy! Mierda, me quedaron solo dos. Bueno, los rebeldes no me hacen nada, al menos. A la gran puta, aquí no se ve. Cañón doble. Escopeta recortada. Muña, hierba originaria de Sudamérica. Su olor te relaja y te hace sentir bien. Recupera la estamina más rápido equipándola.
Ok. Ay, la puta madre, quité la vara esa sin querer. C4, ok. Aquí está el mae que me habla. ¿De dónde más? Pero estos más son estúpidos. Pues así me sale que hay algo aquí, pero no veo el qué. Era un hijo de puta de estos, man. Un ratón de estos gigantes que saber qué putas hace aquí. Sigue habiendo varios de estos. Ay, no, puta. Aquí. Los más estos entiendo yo que avanzaron. Ah, pensé que no le había dado. Los rebeldes eran estos, madres, los hicieron mierda. Una M10, las M10 están bloqueadas, G4 A3. Ok. Varias armas de estas que están bloqueadas. Creo. Voy a guardar otra vez, por cierto. Por aquello de que me crashee, uno nunca sabe. Estupidez que no pueda subir aquí, man. Hay un montón de armas y munición tiradas por todo lado. Split up! We got company! Fire! Se le dio ese más cada ahorita. We've got company! Suppressing fire! Pero ¿por qué no te subís, hijo de puta? Tengo que dar toda la vuelta, en serio. Es que no me da el ángulo para dispararle a los que están allá arriba. Come on, wake up! Me lo voy a llevar más para acá. Estupidez que esta hora lo hagan así. I think I saw something. This is HQ. We've got a man down! Commencing alert formation! Bicho. Acknowledged. Sending reinforcements. Use extra caution. ¿Dónde? ¿Dónde está este otro mae? Lo he escuchado por acá, pero no lo puto veo. Por
que no puedo subir. Entiendo que si me marca aquí para atrás es que está atrás mío, pero no. Tampoco es como que lo vea. Y en el mapa tampoco me sale. Entiendo que por aquí puedo correr ya normal. This is HQ. Snake, there's someone I'd like you to meet. A member of the mission staff. A En un momento me psychological llama. counselor. Una consejera Psychological psicológica. counselor. A lot of soldiers can't handle the stress of battle, end up panicking. She'll be useful in helping you understand the mindset of both the PMC and rebel soldiers. She? Rosemary. Rosemary. Nice to meet you, Snake. This is Rosemary. She used to work La as del a dos. data analyst at the Pentagon, but moved to combat support during the Big Shell incident. ¿Es la del 2? Yeah. She Es was in charge of Jack's files, ¿cómo wasn't se she? llama? After Esa. that, she studied psychology. And now she's a counselor with CSP, Qué the putas. Combat Leí Stress conserje. Platoon. Bueno ahí. Yeah, I hear De psychological consejería. counseling's a hot field these days. Increased combat efficiency and productivity, all without ever picking up a gun. I'll be acting as your personal counselor on this mission. Since the passing of the new millennium, one of the most important issues facing today's military is the mental care of its soldiers. I can also provide advice on soldier psychology from a threat assessment perspective. Contact me anytime. I'll be standing by here at home with Roy, but I'm on a different circuit. The frequency is 147.79. Her advice will have a positive El effect man on se your casó psyche. con Rosemary. Man, Dios Survival on the mío, el hijo de battlefield puta depends on este. your psychological well-being. Lose your Güey, cool puta when your viejo body verde, stops doing man. what you tell it to. Even a veteran soldier like you. I know. Mind, body, technique. Some things haven't changed with time. When your psyche is running low, ask her for advice. It'll help keep you in peak condition and focused on the mission. By the way, Colonel, isn't that your house? Si no tengo nada para recuperar, supongo que la puedo llamar a ella. Then the woman you married, the one that Meryl was talking about. Is Rosemary, yes. Ahí vale, estamos en Didn't I Colombia. tell you before? News to me. What about Jack? Jack? Jack, from Foxhound. Codename Ryden. I seem to remember him being engaged to Rose. Oh. We lost all Perdimos su trace of him. rastro. Jack's gone. I used to work with the guy. He saved Sonny from the Patriots. He disappeared soon after that. What about you? Él salvó a Jack Sonny. disappeared, No me you just acuerdo. moved in on Rose. I was consoling her over her loss. Le consolaba, One mis thing huevos la just consolaba. led to another. Tan estúpido. She's young enough to be your daughter. Qué Yeah. asco. Lucky me, huh? Now I see why Meryl was so disgusted. Meryl said something about me. Yeah, I believe her words were, "I'll never forgive that womanizing piece of shit." I see. Colonel, you knew she was our informant in the Middle East, didn't you? Was it you who put her up to it? Yes. I used my connections in the army to get Meryl the job. You wanted your daughter someplace where you could keep an eye on her. Look, everybody involved in the incident at Shadow Moses either lost their job and status, or in the case of Meryl and Mei Ling, got brushed aside. Meryl wanted to make a comeback, a difference. We can't all be as strong as you, Snake. Some of us can't bear living like pariahs. Since Shadow Moses, I've been branded a criminal. I think of it as my own small way of making it up to my daughter, my own flesh and blood. In any case, call Rosemary if you ever need advice. Okay. No me acuerdo hace cuánto fue que guardé, pero voy a guardar de nuevo. Que uno nunca sabe con este juego. Que es literal en cualquier puta momento. Hay varios rebeldes, que loco que los rebeldes no me hagan nada. Who? What are you doing here? What? Oh, it's you. Eres tú. Sí, sí, no. No me hacen nada.
Ah, es que fue usted, Kenny. Ah, la gran mierda, no había visto esto. No tenía puestas las mierdas de raciones, man. Se me olvidó, man, qué estúpido. Por llevar el sólido ahí este puesto. Ya al menos ahora sí que hay como 47 de estos y de putas ahí. Sanque, sí, Sanque. So that's where you were. Oh, you again. No hay uno tirado, ¿no? What? Huh? Hey. Arrestaron en Corea, ¿por qué? ¿Qué hizo? Hey. Who's that? Conduciendo ebrio. Qué persona más estúpida. ¿Cuál jugador era? Así no estoy usando lo de las armas y yo creo que debería, mae. Que creo que ya he acumulado bastantes puntillos. Ya es de un Mossing, mae. Pero utiliza munición especial, dice. De momento me voy a aguantar. Puta fue eso. Jonathan Moya, mae, no me extraña. Me suena ese nombre de algún lado y probablemente no es por buenos motivos. De la liga, luego se piensa, pero es que yo sepa no tenía historial aquí. Más que qué idiota, pero ¿por qué, qué fue? ¿Que andaba celebrando algo o algo así por el estilo? Yo qué sé. O no sé, man, qué idiota. Qué pura mierda, ni siquiera en primera. Pues es que, man, los jugadores de aquí cuando salen nunca se van a primera división, siempre se van a como a la tercera división de Bulgaria, una picha así, weón. Ay, mierda, se están levantando estos más. Elías Aguilar sí estaba en primera. Ah, pero el del Elías, bueno, el tipo, parece que me vinieron como mil cosas a la cabeza y no dije nada. Man, los jugadores cuando se van desaparecen, ¿se han dado cuenta? Tipo, un jugador sale a jugar en el extranjero y desaparece. Porque ni siquiera lo convocan al hijo de puta, como que lo desconocen. No quiero firmar con ninguno aquí. Está pidiendo mucho. ¿Qué es este? There's an ambush ahead. Government and PMC troops. Esa voz. You could be shot from anywhere. Watch your surroundings. Look to the distance. Is this Jack? Jack is dead. Snake, I'm at your side. Wait. Qué putas. Con el tuente, como que esa gente como que busca jugadores aquí, ¿ah? Y se casó allá a escondidas, usted sabe. Ese man no tenía esposa aquí ni nada. Careful! Careful! Careful!
Ah, estos son rebeldes. Todo bien. Le voy a pedir tips. Ah, la gran mierda, un sniper. Snake, PMC sniper. Keep your eyes peeled. Keep low and stay behind cover. Solo sniper. No, ¿qué hace? No lo veo al sniper. Casi que preferiría matarlos, man, porque estos putas se despiertan. Ay, Dios. Se despiertan y luego le andan haciendo la vida imposible a uno, pero es que es mucho más cómodo dispararles con esta mierda. Lástima que uno no le puede poner como veneno o algo a las putas balas. Picha. Vea, pichas. Ahí un vergazo. Me voy a equipar las raciones antes de que me huelen. La puta, pero estaban escondidos aquí los malparidos. Bajo la ducha, ¿por qué, weón? Cuando se le despiche ya no le va a hacer tanta ilusión, creo yo. Partijueputas estos. Es contra agua. Es cierto, usted había cambiado el teléfono hace nada, weón. A mí se me había olvidado ese pequeño detalle. ¿Lo puedo usar? ¿Con qué disparo? Ah. Qué pichazo. ¿Y puedo reventar las puertas o estas varas así? Hasta que abrí la caja y vi la etiqueta, madre. Es una salvada igual. A mí lo que sí se me han despichado son los audífonos, madre. Ya, madre, no, decir que le duran 40 minutos la batería, madre. Es mucho. No me refiero a estos, me refiero a los del... A los del... teléfono. Madre, que el aguante de estos poco se habla porque últimamente se me despichó el headset del trabajo. Madre, y he tenido que estar usando estos, madre. Esos audífonos llevan encendidos desde las fácil 6 de la mañana. Bueno, sí, desde las 6 de la mañana que entré, digamos, a trabajar. Madre, todavía están aquí dando pelea. ¿Qué les pasó? Madre, se han caído en agua, ¿qué le puedo decir? Se cayeron en agua y no están certificados para aguantar eso. Eso les pasó. Eso y tienen, ya tienen sus años, tienen unos 4 años o por ahí. Los lavó, no, se cayeron. No voy a entrar en detalles, Kenny. Cayeron en agua, ese es el detalle aquí importante. ¿Qué les pasa a estos? ¿Qué putas? Están bugueados.
MP7. Se resbalaron, mae, que cayeron en agua y puta, ya. Ya mucho. El caso, se dañaron. Nada que hacerle, mae. Okay, time to blow that power station. We've got ¿Y qué hay? Aquí para que entré. Se fueron a la puta, ya está. A la gran mierda. Estos son rebeldes. Que ni que no le voy a decir, weón. Acéptelo. No vas a ver qué fue lo que les pasó. El caso, se dañaron por agua. Era una revista Playboy aquí. Y sí, mae. Por ejemplo, si les pongo el volumen muy alto, el derecho sobre todo suena mal. Suena como que super mierda. No sabría cómo describirlo, como saturado tal vez. Pero suenan mal. Y las baterías les duran unos 40 minutos solo mucho. Pero la caja no. No, la caja no. Como ahogado. No, como saturado. Es que, tipo, la caja no se me cayó. Los audífonos como tal fueron. La caja todo bien. Pero es que los audífonos no son contra agua, man. Los metió en arroz, Randall. Se intentó todo lo que se pudo. No se pudieron salvar. Bueno, a ver, sirven, pero mal. El hijo de puta mono me robó el cigarro. Qué cambiados están los colombianos, ¿verdad? Ve, ese tipo de varas yo me los debería de guardar. Yo, over here. Y que ni tiene que ser una mierda. Qué desgraciado. El hijo de puta este que se va haciendo TP. It's getting rough out there. I don't think so. Sin fumar. Mi apellido es Mono. Pues, ¿por qué le dicen Mono? We meet again. You've been following me. You seem like an interesting guy, so I decided. Mi apodo, perdón. Sit down. Qué pecado que. Para los últimos dos juegos que me he pasado, bueno, que me voy a pasar contando este, es para los únicos que me he tenido que meter hasta puto Reddit a hablar con randoms y decir, ¿usted cómo configuró esto para que le sirviera? Capaz un mae que puso hace 3 años y yo le tengo que preguntar, vi un, ¿cómo se llama? Vi un hilo que usted puso hace 3 años de que tenía que hacer no sé qué, me puede ayudar con esto. Y unos grandes me ayudaron mucho, para el Metal Gear Solid 2 sobre todo. Para este me ayudaron en el Discord del emulador como tal. Anytime there's a mess that needs cleaning up, they're on the scene leading the elites. That's a female. Probably freelance. Hasta mis profes, hasta mi tata. Tiene un motivo un toque racista. Tiene que ver con su color de piel, Guess it's time for good old Drebin to let you in on a few things. Me lleva la gran verga, mutee la comunidad, bloquee esa mierda, no sé. Yo es que tengo las notificaciones de Reddit quitadas en el teléfono, si no me vuelvo loco. A guy named Solid Snake. Solid Snake, yo. Old Snake seems a little more appropriate. Old, huh? Qué chupiche. Cheer up. That's the bad news. Esa mierda. Bloquea al admin, weón, yo qué sé. The
the B&Bs are real babes. Drop dead gorgeous. No salió, They ¿verdad? ¿O also sí? say each one of them's been traumatized by war. Badly. They weren't even soldiers to ¿Quién es el begin with, you admin? know. No sé, weón. More David like Barr, seguro. victims of war. They ¿Cómo suffered va el shell admin? shock Mae, on no the sé. battlefield. Post-traumatic. It Qué mal damaged por their alguna minds razón. and Mae, porque es beyond repair. colombiano, ¿verdad? So the only way they could cope with the reality of battle was Mae, to mejor me isolate callo. themselves. En fin. No, no me pueden decir esas varas, no, no es momento. The remnants of their human side are buried deep within. The beast, that's what you see on the outside. War transforms a snake into beasts. El emote, mae, no sé. War transforms us. Pero no se me Look deep fueron. within that shell. Creo que era del Homies, capaz no lo tenía puesto yo, mae. Ni Fragile, idea. scarred heart. Without a shell to protect it, it's like the yolk of an egg. Creo que era maraca nada más, ¿no? Word going round is their natural flesh and blood bodies can't survive in the open for more than a few minutes. And they've been convinced that by killing Snake, their minds will be cleansed. They think it's gonna free them from all the pain, and all the fury, and all the sorrow. Which makes these babes pretty much obsessed with killing you. Ah, bueno, qué dicha. Four Me quiere matar BBs todo el been mundo. identified so far. The one you just saw was Raging Raven. There's also Laughing Octopus, a master of mimicry, and Crying Wolf. She runs on 4 legs. And finally, the mistress of mind control. Fueron todos los que vimos. Mantis. Mantis? Yeah. There used to be a guy by that name in the US military. El Psychomantis del 1. Psychic. He could control people's minds. I guess she inherited the title. She keeps the other B&B's minds in check with her powers. Octopus, Raven, Wolf, Mantis. You got it. They're the Snakehound unit, and they've got you in their sights. Shit. I'd hate to be in your shoes. Drebin. I thought no one was supposed to be able to hack into the system. Are you with the Patriots? No, sir. I ain't no lale-lule. I mean, I'm no patriot. You can say Patriot. I guess that means you're clean, right? The nanomachines I got in me are different from the military kind. No speech restrictions for me. What the hell are these Patriots? No pueden decir Patriots si están dentro de esa vara. Not anymore, they ain't. They're the law of this world, created over the course of history. They're what holds this world together, keeps this whole mess in check. We are formless. We are the very discipline and law that Americans invoke so often. The Patriots are America, the world's greatest military power. They are the war economy, which makes you and me just cogs in a much grander schematic. I mean, someone obviously had to start the whole thing at the beginning, but now their law has taken on a life of its own. A life of its own? Yep. The country, the war economy, it ain't run by people. It's run by the system. No need for high-level decision-making authority. It's all handled by a massive, yet simple information processing system. An AI. Una IA, madre, me cago en la puta con Kojima. Ese juego salió en 2008, que quede claro. Every aspect of the Patriot system is closely monitored by 3 peripheral AIs and a core AI that ties them all together. The SOP system is one part of that. It's all backed up by a foolproof control system. So none of yours truly can sneak inside the Patriots' AIs.
What if, hypothetically, someone found a way? If they could fool the IDS. I guess they could use it as a haven to lay low. Haven? You know, like a tax haven. In the internet society, we have net havens, data havens. A haven is someplace where social conventions and the rules of the net don't apply. Back in the 20th century, the super rich would open bank accounts in countries without income tax laws. Not a bad way to evade paying taxes. Now we've got us a society where everybody's DNA and personal info is totally controlled by the nanomachines inside their bodies. Won't be long before people start using havens to escape from ID control. I guess you could say my gun laundering kind of borrows from the haven concept, after a fashion. Even so, good luck finding a way to access the Patriots' AIs from the outside. It's absolutely impossible. No chance in hell. Like I said, there's no breaking into those AIs from the outside. But Liquid's got something in mind. You sure there's no way? Solo de dentro. I'm just a gun launderer. Only reason I'm interested in you is because you start a lot of fires. Tiene un punto ahí. All right then. You need me? Just give me a ring. Tiene un cigarro el puta mono. Go on. Get your ass back inside. Now! A comas, hijo de puta. I have you. Papá que es calvo y yo al mae siempre lo juego con eso. Le digo cómo va la melena o el shampoo nuevo y el mae siempre me dice que tengo mente de mono. Qué pecado, mae. La iglesia me reformó. ¿Qué? Ya salió ¿qué? ¿Qué era? Es que mae, las cinemáticas en este juego duran como 15 minutos. Para comprarme un sándwich para picnic. Para un picnic, perdón, me quedé todo confundido. El de carbonara es el mejor sándwich del mercado, man. Nunca lo he probado. Nunca he comido en Quiznos yo. Nunca, man. Estábamos hablando de melanina en clase de biología, algo así. En el almuerzo la profe se coló en la fila de la SOA y le dije, es por mi alta melanina, ¿verdad, profe? Y me dijo que sí. Bueno. Digamos que son medio raros en su colegio, weón. Son desde pollo, tocineta, hongos y salsa alfredo. Mae, hongos no me gusta, mae. Mae, pero hay un lugar muy rico, mae. Pedí con Jime la vez pasada. Se llama Burga. Mae, las hamburguesas, si usted ve las fotos, no se ven como lo mejor del mundo, mae. Pero son riquísimas. Son riquísimas, mae. La otra vez pedimos una, mae. Estaba demasiado buena. Pero me suena. Mae, según lo que me dijo Jime, un montón de gente estaba comprando esas mierdas y ahora sí. Es todo clasista. Hay personas demasiado clasistas, Andrea. Usted está en colegio pipi, ¿qué espera? Va a haber gente clasista, weón. Es la norma ahí, digamos. Es la norma, no es gente común y corriente. Can you hear me? This is Jack, isn't it? I am Raiden. Jack Raiden. is no more. Where are you now? I'm right beside you. Raiden, where have you been all this time? What have you been doing? On a mission. Finding something. For someone. Finding what? The corpse. Of Big Boss. What? I was asked to do this in exchange for Sonny's location. Liquid? No. The leader of a small resistance group. Her followers call her Matka Pluku. Matka Pluku? Big Mama. ¿Qué? We'll finish this later. I'll follow your trail and catch up with you. Wait, what about Big Boss's body? It's with her now. Her? What's going on, Snake? Rose, I just got a call from Raiden. It sounds like he's close by. Jack? Yeah. Did he seem okay?
Yeah, as far as I could tell from his voice. Really? That's great. Snake, No, tan I largo no have le a queda favor que to ni. ask. What? Don't let him know I'm involved in this operation, okay? I think it would be best to just leave him alone for now. What happened Cierto que between esta you and madre era la Jack? novia. After the big shell Bueno, la incident, novia, la he madre era una became detective que... unstable. No, no se volvió Memories began inestable, to no, hijo de puta, resurface usted lo from his manipuló. childhood when he fought for Solidus in the Liberian Civil War. Quiero And in the recibir de midst of Liberia, all of perdón. that, the baby we had together, Tipo, it la madre hadn't even been literal born yet. era una detective Jack y la madre se slowly acostó con el stopped mae y toda coming la home. mierda, picha mama. And Y when luego he se hace did, la... he'd be dead drunk, sometimes covered in cuts and bruises. Roy was worried. He was Jack's commanding officer, but Jack just avoided him. I was all alone. And Roy was so kind to me. He's the one who encouraged me to become a counselor. I Tiene know el it doble sounds de like edad. I'm making excuses, but I needed to get over it. To move on with my life. La madre solo quería un I'm sugar. worried about him, of course, but I'm also afraid of him. All right. I'll keep my mouth shut. Thank you, Snake. Ok. Revista Playboy aquí en medio de la nada, weón. Qué raro que es Colombia, en medio de una puta carretera así. Una puta revista Playboy. A la mierda, ¿qué hay de estos más? A ver a cuál hijo de puta le pegué. Sending reinforcements. Use extra caution. Una paja en medio del lote. Lo que es ser sobón. Tengo equipado el RPG. Venga, no lo tengo epicado, ¿verdad? Equipado. Pero no me caiga encima. Se le dio a la gran mierda que... Voy a intentar al menos tirarlos. No, es que ese tiene una torreta. ¿Será que me lo puedo volar así igual? Bien. A la gran puta, los explotaron. A ver, ¿esta gente se está reventando entre sí o nosotros somos los que tenemos tanto explosivo de algún puto lado? El mae sí, hijo, nos están atacando, se dio media vuelta y se fue, el hijo de puta, dejó morir al compañero. Ah, no, no, sí me lo volé, olvídense. Otro helicóptero, de verdad. Acknowledged. Sending reinforcements. Que se la quitaron en el baño del cole. Mae, ¿a qué punto eso no es una adicción, mae? Tipo, lo pregunto en serio. ¿A qué punto esa mierda no es una adicción? Tipo, pues, para que se la tenga que ir a casquear al baño del colegio, weón. Y ya no solo eso, para que lo cuente.
Lo han visto. Ah, que lo han agarrado caído. Haciéndolo. Cosas raras, bastantes. Cosas raras como que, Adrián. Hijo de puta este. ¿Cómo me vio? No le di. Mira qué putas. Voy a agarrar esto porque tampoco voy a ir hasta el fondo. En las paredes del baño, man, qué putas, weón. Qué asco, David dice que él lo ha hecho. Pues David Bar no me extraña, man. Tipo, siendo honesto, no se me hace raro. Pero fue puta que sobón, man. Voy a mandarme estas varas. Ay, de verdad no le di. Weón, pero. Y después va al baño y lo que le conté es antes. Qué asco, hijo de puta, man. Sí, es un puta degenerado, es un puta enfermo de mierda, weón. Uy, espérense. Hay un hijo de puta con un sniper ahí arriba, ese era el pedazo de mierda. Ah, bueno, ya se lo volaron. Didi, hermano, descanse, buenas noches. Nos vemos, man. Voy ahí, que yo quiero ese sniper. La munición esta la llevo llena. Porque los enemigos son como infinitos, weón. Todo el rato salen más y más, hijos de putas. Ve, aquí viene otro mae con el sniper. Ah, la gran mierda. Me cayó una bomba y nos voló a los dos. No, agarre ese snake. Este mae, ¿qué putas hace aquí viendo así? Qué raro orto. Y aquí se me... ¿Qué vergazo de armas tiene este juego? ¿Qué putas? Ay, por allá arriba hay un montón de más también. Agarraron de sample la canción de Tetris para el OST de la serie de Apple TV. Me preocupa que la canción está muy buena. Bueno, ¿y de qué es la película de Tetris? Tipo, ¿cómo hacen un guión basado en Tetris? No, no lo pregunto de forma irónica, tipo, de verdad, tipo, ¿en qué se basan? Ah, bueno, estos son rebeldes. Careful. Ah, sí.
Sí, sí, película de Tetris. Ah, de la historia del Game Boy. La serie también se ve buena. ¿Serie? Ah, es como de la historia de cómo se creó. Yo pensaba que era del juego, tipo Sonic, por decirle algo. Serie película. Yo no he entendido, perdón, que es película. Es lo de Apple TV, digamos. Let's go. All right. Puta semana, no le dije. Damn, you're good. Let's go. Snake, the rebels have got an armored dozer. They're probably gonna use it to bust their way into the mansion. Give it some cover and it might get you inside the compound. Ok. Para ver en qué parte es la canción de eso. Mantenido. Qué vergazo se lleva ese mae. Voy bien de vida de momento. Lo que sí ahorita tengo que recargar PKM. Qué vergazo de armas hay en este juego. Aquí en la mansión entiendo que es donde se supone que tienen a Naomi, ¿no? Ay, pero ¿por qué están como quietos todos, weón? ¿Qué mierdas hacen? Hay un puto allá arriba. Naomi's lab is somewhere inside those mansion grounds. Proceed immediately. Infiltrate the place and find out where she is. Ay, es que Apple TV nunca lo he pagado, creo. Lo último que pagué fue HBO, pero para ver para ver The Last of Us nada más. Ah, la mierda, le pasé a la par. Ah, no. Y HBO lo pagué porque había una promoción de que los primeros 3 meses estaban como a mitad de precio. Porque si no... Yo me la quiero ver. No se la ha visto, weón. La del The Last. Está buena, weón. Pero ahora, tipo, a mí me gustó. Hay varas que obvio que no, porque no hay serie perfecta. Pero en general está muy bien. No tengo HBO, madre, y siempre está Cuevana. Es revista Playboy, man. Yo me cago en Kojima. ¿Qué son, man? A ver, que se calmen ahí, que le va a dar un paro, weón. Que este man se le olvida que es un señor. Tengo el estrés en 80%, man. Son coleccionables, imagino. Kenny, no son coleccionables, vean. Son para distraer. Es un arma, es considerado un arma. Tipo, yo me pongo el Playboy aquí en la mano. Yo lo puedo poner así. Y me puedo poner aquí a ver las fotos. Y puedo pasar fotos. No son coleccionables. Oye, más un sobón, man. No sé usted qué esperaba. Lo que sí es que me parece buen momento para guardar antes de que crashee otra vez. Voy a intentar guardar cada 10 minutos o así. Yo creo que me parece un buen intervalo de tiempo, digamos. Ya no me espero nada, no sé. Mano, y que yo tengo entendido que el Rising es súper exagerado también con temas así, man. De que uno se encuentra un
póster gigante de pelos, digamos, de la nada, en medio de una ciudad. Pero no sé. El Rising yo casi no lo jugué. Yo tengo uno así en el cuarto. Y cada quien, supongo. Esta hora lo recargué, sí. Si no voy con todo hasta la mierda. Entiendo que por aquí tiene que estar la vara de Naomi. Laboratorio de investigación, sí. Me lo regaló Andreu. Puta Andreu más sobón, wey. Ya le cuesta subir la escalera al hijo de puta y todo. Luego de subir aquella escalera en el... Ah, bueno, no, el 3 es otro Snake, olvídense. David tiene eso, ya no me extraña, wey. David Bar seguro tiene las almohadas estas grandes. Then we'll have to make a lot of changes. Yes, that's right. We'll need another go at it. Full round. That won't be a problem. Yes. I've taken care of it. Quiero esta cámara así para la cinemática. ¿La mamá dónde se metió? Yes. The next step. Naomi. And things on your end? ¿Cómo es que no la han visto? No lo han visto. No lo ha visto, güey, puta, que no sé hablar, güey. ¿Cómo me costó? Las 3 veces dije la misma. Ya va. Until then. Ya había tardado. Seamos honestos, había tardado mucho. En poner las tetas en primer plano, me refiero. Se tiene que estar inyectando la mierda esa. Tiene un Sony Ericsson, más es que este juego tiene patrocinios por todo lado, güey. Naomi. Snake. I knew you'd come. You and I. Naomi Hunter. Escape our fate. I haven't seen you Entre since patrocinios. How long? 10 years? 9. And The Dr. Shadow Evan, Moses. he with you? Why? I thought he'd be the only one able to open the mail I sent. Not many people could recognize 4D sound data in a Soliton radar file. How is the good doctor? Otacon's fine. He's the same as ever. Otacon? I see. Who were you just talking to? Liquid. ¿Qué pasó algo? Although I suppose he's really Ocelot, from a medical standpoint. I thought he was here. Ve si está la mierda esa. Puede que sea una trampa. En ese momento todavía hay gente que cree que el Xbox 720 existía. Qué bajón, ese hubiera sido el nombre ideal, man. Si en vez de Xbox One hubieran sacado Xbox 720, hubieran vendido más que el Play 4. No tengo ninguna puta duda. Y tuvieron una oportunidad de redimirse y le pusieron series X o S. En vez de sacar Xbox 480 y Xbox 720, perdieron una puta oportunidad del millón, man.
Mae, quieren dejar de poner las putas tetas de Naomi en pantalla. Me cago en Kojima. You don't trust me? I'm not sure yet. And if I answer your question? Let's hear it first. Vende el triple. We thought the SOP was an ID control system designed primarily to maintain order and control in battle. And we were right. But only partially. SOP had another function. To control people's senses. The nanomachines inside soldiers' bodies adapt to different conditions, promoting the release of neurotransmitters, hormones, and stimulants, giving them an edge in battle. They can create an artificial combat high by releasing endorphins at the same time a soldier kills an enemy. Or they can suppress hormones to neutralize the soldier's emotions, prevent them from panicking and engaging in friendly fire or needless massacres. It's all controlled by the system's core AI. It artificially controls the soldier's pain, emotion, senses. In other words, the essence of his being. The skyrocketing demands of the war economy. Lo deja de hacer persona, básicamente. Le controla literal todas las This in emociones. turn led to the development of technologies to rapidly improve their combat abilities and control their actions. The system ensures a steady supply of battle-optimized soldiers at a minimum of cost. But you, of all people, must understand, Snake, that unlike combat technique, a soldier's senses can't be taught. They must be earned through experience. Does this have something to do with that test of yours? The goal was to release the soldiers' nanomachines from the system, but we didn't know about the mental control. And the nanomachines went berserk? No. Our test was a success. Bastante, Kenny. Confirmed our hypothesis at the time. Just as we predicted, the nanomachines stopped functioning, and the PMC soldiers were freed from the grips of the system. But the moment the system stopped, all the pain and fury and sorrow, all the trauma and stress, all the hatred, regret, Todo les guilt, vino de golpe. all the sensations that had been suppressed were unleashed within their hearts. Their memories, unlike their senses, weren't erased. Each enemy soldier they'd killed, each lost comrade, each threat of violence against the innocent, every act of war they'd committed was etched firmly in their hearts. In suppressing the user's mind, the nanomachines exact a heavy burden on his heart. The user's body rejects the nanomachines. This reaction must then be suppressed with drugs. Before the user knows it, his mind is in complete shambles. Snake. Remember Frank? Frank Yeager. Gray Fox. They twisted his body for their experiments and nullified his broken heart with nanomachines. SOP has taken it even further and applied it to living human beings. The sins of war these soldiers carried inside them returned to assault them in the form of Me encanta como ponen screenshots del primer juego en vez de hacer versiones en mayor resolución. Y no lo digo de forma irónica, me parece curioso que hagan eso. Until that point, war was like a game to them. And then suddenly, reality came crashing down. Qué putas. Que pongan todo lo de encima de mí. Esas varas y que rompan la cuarta pared tan sutil. Hearts are hardened through experience. Even the most grizzled veterans live with an inescapable guilt they've had to overcome bit by bit through the years. And even then, it never truly goes away. For a mind lacking that essential experience, it was simply too much to bear. ¿Vieron lo que acaba de pasar? Vea que Kojima es un sobón, pero me parece que esto es llevarlo muy lejos, ¿no? El mae tiró el cigarro a propósito. Y se asomó así.
Como para verle debajo del vestido ese que lleva. Esto ya es mucho, tipo. Bueno, de la bata en este caso, lo que About sea. me, Ustedes me entienden. I've never been under the system's control. Para verle el taparrabo, sí. That's Esto es why when mucho, I incluso examine para your Kojima. body, you need to know too. All right, Snake. Undress. Snake, what's gotten into you? Hurry up. Oh my god. Snake. ¿Eh? ¿Qué? Pues puta, solo porque está viejo. All right, let's just get this over with. Yes. Of course. I'm sorry. Snake, do you remember Me ha what I puesto told you lo que about sea que le Rondale? ponen. A que About the ahorita me first ponen la generation opción de tocar un nanomachines? botón para verle las tetas en primer plano. The ones you stuck me with at Moses. Yes. The nanomachines are recharged by your body heat. They won't stop functioning until they're all extracted. Or until you do. Most of them Siempre were pasa lo lost through mismo en bleeding estas and secuencias. excretion. Around 30% still remain inside your body, attached to your cells. Not finished yet. The first generation were never ID registered, so they don't react in the same way as the SOP nanomachines. Ready? But they may be interfering with your body. Nanomáquinas, fue puta. So, does the aging have something to do with Fox die too? No. Your telomeres were Ah. intentionally set up to be short, regardless of the age of the original. One of the genes that inhibit reproduction and aging, the Clotho gene, was intentionally mutated as well. But more importantly, your chromosomes, like liquids, were provided with terminator genes to prevent them from making copies. Why? Your clones created for one purpose: war. And so, in order to prevent you from being abused by clients or stolen by the enemy, they shortened your lifespan and removed your ability to reproduce. It was a safety device to ensure that the seed of Big Boss didn't end up in the hands of others. The reason you're aging so rapidly isn't because of disease or faulty research or Fox die. It's how you were born. It's your natural lifespan. Hecho picha. Kenny, hágalo adelante con 2 huevos, ¿por qué no? The truth, Naomi. Te How lo long is pinta. my body gonna hold out? Your cells, blood, organs, nerves, skeletal system, muscle ¿Qué tissue. pasó, Andrew? Every part of your body is aging rapidly. An ordinary man wouldn't even be standing by now. Snake, Está the copiando only los thing datos. keeping you together is the strength of your will. How long do I have? Half a year. Medio año. Y le bajó toda la mierda de esa. Dale. Don't. Andreu, se cuida. Lleves el teléfono. Snake. There's something I have to tell you. Now what?
You and I both know your body is approaching its limit. But when I said half a year, I wasn't talking about your lifespan. What do you mean? Bueno, computadora. We can't get rid of the fox dye in your body completely. At this point, it's circulating within you like a normal virus. Yeah, so? Listen to me. Fox dye only kills its victims when the infected person's genetic code fully matches the genetic sequence programmed into the virus's receptors. In other words, it only attacks targets with specific genes. I know. Okay. That's what killed the AT president. And Liquid. Yes. And at the same time, it's set up to protect those not designated as targets from the virus's harmful effects. Here, I'll show you. The receptors on the fox dye inside your body are breaking down. The rapid aging process is changing the environment within your body. As a result, the virus is starting to mutate. The viruses on the left are fox dye in its original form. The ones on the right I took from your body. They're already mutated. The receptors, they're wearing down. Meaning? This mutated version of fox dye could activate even if the infected person's genetic pattern doesn't perfectly match the receptors. Which means the virus is becoming indiscriminate about what type of target it kills. Ever since Shadow Moses, fox dye has been breeding continuously in the nanomachine colony inside your body and dispersing into the air. But there are no more targets to attack, so there haven't been any more outbreaks. Qué necio el mae con el puta cigarro, weón. However, if the receptors continue to wear down, it'll become a killer virus that attacks untold numbers of victims. What if we kill them all? Remove them from the body? There are no antibodies either. I don't know what percentage of the receptors have to break down, or how many people will be targeted when that happens. Ya, eso es que se los tienen que amputar. To catch fox dye through airborne transmission. It'll start with those closest to you. Then, one by one, they'll lose their lives. Que quiere cáncer, mae, se muere antes de que le dé cáncer. The part of the virus that distinguishes between individuals will start to break down in about half a year. No. 3 months at the most. 3 months? Ironic, isn't it? You spent your entire life saving the world from Metal Gear, from nuclear annihilation. And now, you're becoming a doomsday device yourself. I can't predict exactly how devastating the epidemic will be. Whether just 1% of the human race could unlock the broken receptors, or whether we all can. In either case, 3 months from now you'll be a walking biological weapon. ¿Este tiene que morir antes de eso o no? O yo sí me aguanto. If it were up to me, you'd be quarantined already. Aniesa que me Rainbow Six, madre, ¿te está gustando? I know. You still have a job to do. You have 3 months. Still enough time to think once all of this is done with. And if I choose death first? Will that stop fox dye from spreading? When the host dies, the virus dies with it. Ok. No, Drea, 3 meses de vida le quedan hasta que a lo que entendí, hasta que el virus mute ya de forma definitiva y ataque a cualquier persona sin importar el código genético. Y entonces básicamente se esparciría el virus.
Y es un virus bastante mortal. O eso es lo que entendí yo, capaz lo entendí mal, pero yo creo que básicamente es eso. Entonces, si el mae muere antes de eso, el virus se va con él. Yeah. While you were there, did they give you an injection? Don't they always? Take a look at this. Ayudaron a matar el virus. These came out of your body as well. It's a new strain of foxdie, one I've never seen. Someone must have put them in you recently. Do you have any idea who? Him. The new foxdie strain is starting to ¿Quién? multiply Man, no rapidly. veo, no veo la... I can't say for sure. I'll need to do some more tests. No, la mierda esa. En PC es mucho mejor. Obvio que en PC es mucho mejor, weón. Se puede jugar perfectamente en PC. Secrete inside their bodies. It's a drug that inhibits the nanomachines' ability to regulate the senses. The nanomachines inside the body malfunction when the system interferes with them. It triggers a reaction, Devin era, which is okay. why you're having the seizures. Give yourself a shot whenever they get bad. It's potent, so use it sparingly. De Unless you momento want to no, end up Kenny. an invalid. It may restore your psyche for a short while, but use it too often and the amount restored will start to decrease. Ok. I've been a fool. I let myself drown in my nanomachines. Vean que los juegos anteriores tenían cinemáticas largas. Pero este juego son cinemáticas de 20 minutos, media hora, mae, a cada rato. Llevamos fácil unos 15, 20 minutos ya de cinemática. No sé si se han dado cuenta. Then I'll free us both. Where's Liquid? I can't tell you yet. Not until you free me. Do you even know? Liquid left here last night. Where was he headed? Those are my terms. I can't leave this place of my own will. What are you talking about? Ah, tienen las máquinas estas también. Liquid has altered his plan. Removing the system will only cause his army to collapse from within. Sí, debería, la verdad que sí, Marco. Le pega más, de hecho. Liquid's objective is to hijack the SOP system. He'll use it to create the ultimate army of perfect soldiers and launch his insurrection against the Patriots. There's a name for his new plan. He calls it Guns of the Patriots. Lo dijo. Guns of the Patriots. Tardaron 4 horas 34 en decirlo, pero lo dijo. This place isn't safe. Come with us. Okay. This way. La gran mierda. Kenny tenía que hablar. Tenía que hablar. Primera boss fight se viene. Laughing Octopus. Come on! Laugh when you can! There's no escape from here! Laugh yourself to death! You're surrounded, Snake. You'll have to break through to go after Naomi.
Take out those enemy soldiers and clear a path. Ah, bueno, me sirvió un poquito. ¿Qué fue la otra hora que me dieron? Un toque. Perdón. Jeringa. No, esto no es. Sí, sí, es la jeringa. Las transiciones de cinemática gameplay, sí. Eso es lo que estaba diciendo al inicio, mae. De que no tiene sentido. Compresa, ¿la compresa para qué era? Pero eso. Era para los dolores, ¿verdad? Voy a poner una jeringuilla. En vez de. Ah, bueno, en vez del regain de momento. Luego si eso me lo cambio. Y anular la actividad de nanomáquinas. Ok. Utilízala abriendo ventanas de objetos, pulsando el botón OK para usarla en otros. Captúralos con CQC y luego presiona triángulo. Ok. Si me lo permiten, voy a guardar también antes de que se me olvide más. ¿El plano es el de...? Ah, no. ¿A estos uno los puede dormir o no? Me voy a poner... Uy, justo quedo con la mierda esta. Voy a poner la vara esta, más un toque. Esta, la ligera. Uy, pero será PKM. Voy a probar esta. No tengo tantas balas. No le meta mods el M4. Madre, es que no... No le he puesto mods a nada prácticamente, madre. Tipo, casi no he usado la vara de la tienda. ¿Por dónde puta se fueron? Sigo con M4, era esto. Se fueron por acá, ¿no? Es verdad, el Solidai. Me voy a mandar esto. Tampoco por acá. La puerta de allá arriba, entiendo, ¿no? Lo que me sale marcado con una X o que era la X. Ah, no, camino bloqueado. Se llama Otacon. They're taking Naomi again. Don't let them stand in your way. Take them out and go after her. Ok. Sí, súper útil Otacon. Era el camino bloqueado, ¿no? Qué puto dicho para ser raro, weón. Está. People suffering.
mal parido. Se hace bolita la hijo de puta. Turbio como hace. Está por fuera. Puede estar por fuera. Es invisible el hijo de puta. Ya, porque esto es de la gente que me quiere matar. Espérense, me voy a poner... la otra ligera. Uy. Otras armas. Aquí. Mala nota, madre, porque soy literal un arma biológica. Y porque esta gente no es como que le caiga muy bien. ¿Me ven siguiendo? Está afuera. Arriba. Está como por aquí, ¿no? Más estoy ciego. Este vive el hijo de puta. ¿Es este? Sí. Puta. Entiende que yo no le hago daño, ¿no? Ay, Dios. No, visión nocturna. Dios. Uy, ¿qué hice? Pero esa no fue la mejor idea. Voy a seguir con este arma. ¿Cuánta vida tenía? Eso no es un cuadro. No sé, mae. ¿Cuánta vida tenía? Qué puta, se me olvida. Como no tengo las raciones puestas, mae. Ah, vea, capaz sí. Ah, no, vea, pero ese cuadro lo tira normal. Fue puta, que creo que eso explota. Voy a buscar esta vara a ver si sale. No, sí que estaba, güey.
cambiar esta por la otra ligera. Puta, que no me equipa el arma. Parió. Tengo que estar más atento a la vida, man. Estoy acostumbrado que nosotros uno puede llevar la mierda esta equipada, tipo las raciones. Y aquí es o uno o el otro. Tipo las raciones o la mierda esta de visión nocturna y horas así. Eso es... No sé, no vi bien dónde estaba, bro. Ahí no le hago daño. Digo, puta, este se esconde en lugares rarísimos a ratos. Creo que está en el mismo lugar, ¿no? En las cajas estas. Hijo de puta, sí que está ahí. No era vara mía. Snake, come here. Puta, ya decía yo. Que uno no se puede fiar. Que imita las voces y todo. A la puta, ¿dónde me metí? Qué vergazo. It's another mimic. Watch out, Snake. Hue puta, espérese. Que me mata. Hue puta, es que baja un vergazo de vida esa mierda, man. Estupidez, baja un vergazo. Se acerca peligrosamente, Andreu. Un par de días le quedan. Día. Tiene pinta de segunda fase. Qué asco.
I am an octopus. An 8-legged beast. These tentacles are beyond my control. Y de manzana, man, ¿cómo le gusta? Is the will of the battlefield. Qué asco. Toda la tinta es eso. Funny. So funny. It's all so funny. Tiene la misma cara de la chamaca, ¿no? Yo estoy mamando. It's not funny. Nothing is funny. I shouldn't be laughing. I can't. ¿No? Ok. Se parece. De Somi, no. Sonny, Summer, no me acuerdo el nombre. Not laughing at all. Pero Snake, mátela. I shouldn't be laughing. I'm scared. I'm really scared. Diciendo que son que las máquinas estas le están quitando. Se le están quitando. I'm sorry. I'm sorry. So sorry I laughed. I'm sorry. I won't laugh anymore. I can't. I don't want to. Se queda sin estamina. Como en el Elden Ring, que le meten un debufo. Lo mandan a la mierda. Snake, she's shed her suit. Who knows what she'll throw at you next? Watch out! Suelte. Suelte, suelte. Le tenían que dar, pues pura. Qué pichazo. Sí, no, Kojima está fumadísimo. Está muy duro, ¿verdad? Se secó. Bueno, ahí pues interactúan con la cámara, pero primero tiene que dejarse usted. ¿Cómo, cómo? Tipo como que se pone a bailar o algo así. ¿O a qué se refiere?
Así es, qué despiche. Esta era la máscara. Me puedo poner la máscara y ahora el camuflaje se me pone en todo el cuerpo, ¿no? Yo, Snake, looking good today. Jack otra vez. Ah, no, Draven, perdón. That's cold, Soy man. estúpido. And here I was about to tell my very best customer about face camo. Face camo? That camo skull cap you just picked up from Tentacle's shell. It utilizes the same kind of technology as your octo camo suit. Using the two together can get you even better results. I'd hang on to it if I was you. Doesn't fit. It's not my size or shape. Yeah, looks like it could use a bit of tailoring before you can sport it. Not my line of work, but... Ain't you got a buddy who specializes in that kind of thing? Somebody's done their homework. Hey, it's my job. Is that the real reason you injected me with those nanomachines? To spy on me? I prefer the term customer data management myself. Drebin. Relax. It's strictly confidential. I ain't gonna share it with anybody. Then what did you mix a virus in with the nanomachines for? Virus? A certain virus was detected in my body. Plano Are extra. you saying it wasn't in the Nah, nanomachines you injected? Look, you do know there are other folks who could have done this to you. And besides, Draven what 19. would ¿Qué? I gain from infecting you? Better for me that you're out there kicking ass on the Ah, los battlefield. monitores han estado bajando de precio en los últimos 2 meses o así. Pero un vergazo. De que hay monitores de 144 Hz baratísimos, man. She just kept on laughing. Now why do you suppose that? Pura mierda, Jacobo. Something in her past. You got it. She's from a village in Scandinavia. Little seaside hamlet known to all the locals as the Devil's Village. Place wasn't known for devils, though. It was known for octopus. See, this was one of the few places in Europe where they ate octopus customarily. Anyway, Smerly, esa palabra se la inventó Kojima, ¿verdad? Porque le salió de los huevos. En la vida he escuchado esa palabra. Then, when she was just a teenager, things get bad. These nutcases get their hands on some weapons and attack the village. Overnight, her sleepy little fishing town becomes a war zone. They round up all the villagers and execute them one by one. Except for that girl. They had something else planned for her. Something a whole lot worse than dying. Calling her the devil's child, they forced her to do the kind of thing you'd expect from one of Lucifer's own. After they made her torture her family and friends, they made her kill them. The whole time they were forcing her to laugh, howl like some sort of demon. Like she was enjoying it. What was she gonna do? Say no? They'd kill her too. So she let fear take control and did exactly as they told her. She butchered the bodies of the ones she loved and laughed while she did it. And as she bathed in their blood, it gradually turned from deep red to jet black. To her, it looked like the ink of an octopus. The experience scarred her deep. Ever since then, she hasn't stopped laughing. Only, that ain't really laughter. Why are you telling me this? You expect me to feel sorry for her? Nah. I know you got no room for that stuff in your world. And besides, this is war. Right? In a way, though, I guess it was the right thing to do. What was? Fighting you cleansed her mind. All right, enough chit-chat. There's other beasts out there in them woods. Watch your back. Ok. Camuflaje facial. Un casquete de camuflaje que utiliza la misma tecnología que el octocamo. Combinándolo con el octocamo aumenta significativamente el efecto de camuflaje. Ok. Déjenme guardar, por favor. The Dragon de 120 Hz como en 80, bueno, 79.000. Que puta, han bajado mucho más el precio. No está nada mal y muchos de esos tienen paneles VA, digamos, ni siquiera es TN, que es un panel todo culo. O incluso algunos con panel IPS, weón.
Está pegando ya la tos. Mi IPS, por eso, por eso. Igual es 109.000, por eso mismo digo, mae. VA o IPS. Yo diría que IPS. Honestamente, digamos. Tipo, teniendo. Porque yo tengo este monitor de este lado, el de allá, es VA. Y este que tengo enfrente es IPS. El IPS, más los colores le ganan al VA. ¿Qué es lo que sale en ese flashback? No logro distinguirlo, mae. Está siguiendo las huellas. Monitor 4 tercios, más seguro uno de los viejos, de los CRT, ¿no? De Have you los lost sight of the grandes. target? Ojo, Raiden. Whenever something moves, it leaves a trail behind. Track and find Naomi's trail. I'm not like Big Boss. Tracking isn't my strongest suit. When did you get so good at it? After saving Sonny, I drifted around the globe. Dani era el nombre. In Alaska, a tribal elder taught me some scouting techniques. Drifted. You never went back to see Rose? Rose? She Ah, doesn't está midiendo el exist. tacón. No. Rose and I live in different worlds, different times. Her world has no place for someone like me. My place is here on the battlefield. Huh. Listen, Snake. Scouting is based on the principles of hunting. There are two fundamentals: awareness and tracking. Awareness? Awareness refers to locating a trail by paying careful attention to your surroundings. Tracking means to follow that trail. Your target's trail could be footprints, a branch they broke along the way, bent grass trampled underfoot. You need to feel for clues using all your senses: sound, smell, touch, the direction of the wind. Watch how the animals move. Listen for unusual bird calls. These are signs that someone may be disrupting the environment nearby. You sound like a ninja. Exactly. Ninja are the ultimate scouts. If your enemy is a skilled scout, they'll be doing the same thing. You may be the hunter, but you are also the hunted. To avoid enemy detection, move slowly, little by little. Don't disturb the air around you. Try to make as little noise as possible. Your pursuers will be doing the same, trying to sneak up on you without a sound. If you can't pick up the trail with Va your a naked parecer eye, estúpido, perdón, pero ¿cómo switch se the nota solid eye to infrared el mode. cambio en el audio? That En will la enable calidad you to del see audio, me Naomi's refiero. footprints and any enemies lying in ambush. Incluso viniendo del Metal Gear Switch the Solid solid 3. eye to infrared. Got it. But the sound it makes while engaged Como could que end no up se giving escucha, your ya no position se escucha el away. audio como So medio don't leave it comprimido. on for too long. All right. Listen to your No sé si heart. solo es cosa Trust mía, your pero desde que senses empecé as este juego much lo as you estoy can, notando. and you will find Naomi's Incluso trail. en la voz de I'll Raiden give es it a donde más se shot. nota, creo yo. Snake, follow Naomi's trail and find out where they took her. Watch out, though. Aguante el You sure. might run into a few holdups along the De way. 56 a 75, 60 Hz recomendado. Sí, a 75 no llega, digamos. Ya poniendo las bases desde ahí. Voy a asegurarme, voy a guardar de nuevo. ¿Está la partida? Sí. Si llega a 75. Bueno, pero más, yo por aquí ya lo dejo. Que ya va a ser la 1 de la mañana, ya se hace tarde. Todo clarito y con los bases. Sí, se escucha súper bien. Tipo, y se nota un montón el cambio viniendo del juego anterior o de los juegos anteriores. Como que la 1. Ya va a ser la 1, Andrea. Y tampoco me quiero destrozar el horario porque yo, ¿me entiendes? Fíjate que mañana no, pasado tampoco, pero luego de eso tengo que madrugar yo. Entonces, tampoco es plan de mandar a la mierda del horario. Así que más, por aquí quedaría por hoy. Yo creo que lo más probable es que lo sigamos hoy mismo, hoy martes, más tarde. Probablemente voy a jugar un buen rato.
Eh, pero no estoy seguro. Si no es hoy martes, sería mañana miércoles. Ok. Entonces, sí, más, eso sería. Ya veremos. Voy a cerrar el juego, espérense. Eso sería por hoy, más. Gracias por pasarse. Y nos vemos mañana o pasado. Así que eso. Se cuidan, más. Descansen. Buenas noches. Muchas gracias por pasarse, más. Nos vemos.